Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Naruto ni de ninguno de sus personajes. Las dunas de arena de la Tierra del Viento se extendían interminables bajo un sol implacable. El calor brillaba en las olas doradas como un espejismo. Un hombre alto, de cabello rojo brillante, corría a toda velocidad por el terreno accidentado, con sus ojos grises fijos en el horizonte. Su atractivo rostro, marcado por los rasgos afilados comunes en su clan, denotaba determinación. Este era Akinari Uzumaki, capitán de la guardia de Akagakure. Aunque últimamente su función principal era buscar y rescatar a los miembros dispersos del clan Uzumaki, siguiendo las órdenes de su líder, Lady Kusina. El vasto desierto parecía tragarse el sonido, dejando solo el crujido de sus sandalias contra la arena y el aullido distante del viento. Aún recordaba como si fuera ayer el día en que Kusina llegó a Kumogakure. La aldea se había derrumbado fácilmente bajo su furia, como una ciudad ante un desastre natural. Ella se alzaba sobre las cenizas como una reina, su presencia inspiraba un asombro instintivo en todos los que la presenciaban, especialmente en él. Desde ese momento, Akinari supo que la seguiría sin dudarlo. Sus acciones los habían salvado, pero tuvieron consecuencias. Muchos ninjas de Kumo y Konoha, con sus hogares destruidos, se habían vuelto rebeldes, jurando cazar a cualquier Uzumaki que encontraran, sin importar el costo. Algunos incluso se habían unido, navegando hacia Akagakure en un intento suicida de venganza. A Akinari le parecía ridícula la idea. Los Uzumaki no eran débiles. Un solo Jonin de su clan podía encargarse de varios shinobi de élite de otros lugares. Con él, Nagato y Lady Kusina defendiendo la isla, esos invasores habían sido aniquilados antes de siquiera acercarse a 1 kilómetro de la isla. Solo podía imaginar que su desesperación los había llevado a la locura. Akinari negó con la cabeza, apartando el recuerdo. No tiene sentido pensar en los muertos, murmuró para sí. Su atención volvió a la misión. Los informes de Uzumaki sobrevivientes escondidos eran cada vez más escasos, pero no se detendría. El resurgimiento del clan dependía de cada vida recuperada. Sin embargo, incluso mientras corría, no podía evitar el temor de que algunos ya hubieran caído ante estos vengativos rebeldes. Aún no había encontrado a ningún Uzumaki asesinado, pero la posibilidad lo atormentaba. Por eso insistía tanto, por eso no se quejaba cuando Kusina le ordenaba emprender estos largos y solitarios viajes. El sonido de una lucha irrumpió en sus pensamientos. Provenía del oeste. Un pequeño asentamiento enclavado en un afloramiento rocoso junto a un oasis desolado. El zumbido de la electricidad crepitaba en el aire, mezclado con gritos de rabia y dolor. El corazón de Akinari se aceleró. Podrían ser bandidos, o peor aún, ninjas rebeldes que atacaban a un Uzumaki solitario. Habían avistado uno en esa zona. Giró bruscamente, levantando un rastro de arena a medida que acortaba la distancia. El asentamiento era un conjunto de chozas bajas de adobe y tiendas de campaña, con las paredes endurecidas por el sol. El polvo se arremolinaba en la plaza central, donde 4 figuras chocaban en un torbellino de movimiento. Un hombre de cabello rojo brillante, de apariencia de mediana edad pero con la gracia de un guerrero experimentado, se enfrentó a 3 oponentes. Los atacantes estaban harapientos. 2 tenían diademas de Konoha tachadas con burdos arañazos. Renegados, sin duda supervivientes de la ira de Kusina. El otro llevaba una diadema de Kumo. Sus rostros se distorsionaron por el odio y sus ojos ardían mientras continuaban el asalto. Muere. Gruñó uno, con la voz cargada de veneno, mientras lanzaba un kunai. Tu clan mató a mi familia. Gritó otro, mientras los relámpagos crepitaban en sus puños. El pelirrojo, Akaji Uzumaki, permaneció en silencio, con expresión tranquila pero tensa. Como Jonin Uzumaki experimentado, debería haber despachado a estos 3 renegados con facilidad. Pero el líder empuñaba un arma extraña. Una empuñadura que proyectaba una espada de puro rayo, zumbando con energía letal. Cortó el aire como un sable de luz, derritiendo todo lo que tocaba. Akaji esquivó hacia atrás, y su kunai se disolvió al contacto con la hoja durante una parrada anterior. El sudor le perlaba la frente. El líder gruñó, blandiendo la espada relámpago en un amplio arco. Te mataré con esta espada. Inmundo Uzumaki. Akaji saltó hacia atrás, respirando entrecortadamente mientras formaba sellos manuales para un rápido ninjutsu. Estilo tierra. Muro de lodo. Una barrera de arena compactada se alzó del suelo, imbuida de su chakra para fortalecerla contra el ataque. La espada de relámpago del líder atacó, pero Akaji ya se movía. Giró a un lado, con su taijutsu preciso y fluido, acortando la distancia con el segundo pícaro.
Un hombre corpulento que canalizaba relámpagos hacia su cuerpo para aumentar su poder. El pícaro atacó con furia, y su modo chakra de liberación relámpago hacía que sus golpes fueran borrosos con velocidad. Akaji se agachó, haciendo un movimiento con la pierna para derribarlo mientras desprendía una etiqueta de Fuinjutsu de su manga. Sello. Chakra Bindo. La etiqueta se activó en el aire, envolviendo cadenas brillantes alrededor de los brazos del pícaro, drenando su chakra y dejándolo vulnerable. Akaji continuó con un poderoso golpe de taijutsu. Una palmada en el pecho que envió al hombre volando hacia una choza, derrumbando la pared. Pero el tercer pícaro se le echó encima, desatando una lluvia de shurikens con etiquetas explosivas. Akaji rodó a un lado, con su ninjutsu desplegándose mientras contraatacaba con estilo de viento. Palma vendaval. Una ráfaga de viento desvió los shurikens, detonándolos en el aire sin causar daño. Aprovechó la ventaja, acercándose con taijutsu. Rápidos puñetazos y patadas imbuidos de sellos de Fuinjutsu que interrumpían el flujo de chakra del pícaro al contacto. Un golpe contundente en el plexo solar dejó al tercer pícaro sin aliento, pero el líder había regresado, con su espada de relámpago zumbando mientras se dirigía hacia el cuello de Akaji. Akaji se retorció, la hoja rozó su hombro y cauterizó la herida al instante con un calor abrasador. El dolor lo atravesó, pero lo ignoró, abriendo un pergamino para una trampa de ninjutsu. Estilo fuego. Bala de fuego. Una bola de fuego condensada salió disparada de su boca, obligando al líder a esquivar. El pícaro contraatacó con una barrera de rayos, la espada absorbió las llamas y las redirigió como chispas electrificadas. «Eres duro para ser viejo», se burló el líder, rodeando a sus dos aliados restantes. «Pero acabaremos con tu clan aquí». Akaji entrecerró los ojos. No poseía Kekkei Genkai como el ojo de la mente de Kagura ni las cadenas selladoras adamantinas, pero su dominio del taijutsu, el fuinjutsu y el ninjutsu lo había mantenido con vida durante la caída de Uzushio y sus años de escondite. Hizo una finta a la izquierda, atrayendo al segundo pícaro, y selló una formación de fuinjutsu en el suelo. Sello. Atadura gravitatoria. La etiqueta se activó, aumentando la gravedad alrededor del pícaro, inmovilizándolo. Akaji siguió con un combo de taijutsu. Codazo en la mandíbula y rodillazo en el estómago, derribándolo. El líder cargó, con la espada encendida. Akaji volvió a esquivarlo. El tercer pícaro lo flanqueó y le asestó un puñetazo con potencia de rayo en las costillas. Akaji gruñó, tambaleándose hacia atrás, con la vista nublada por el dolor. Estaba perdiendo terreno poco a poco. Estos pícaros eran implacables, su odio los impulsaba más allá de lo razonable. Justo cuando el líder rebelde alzó su espada para asestar un golpe mortal, una cadena dorada estalló, envolviéndole el brazo. Lo atrajo brutalmente, estrellándolo contra el tercer rebelde con una fuerza demoledora. Ambos hombres se desplomaron, sin vida, con sus cuerpos retorcidos en la arena. El segundo rebelde, aún atado, murió rápidamente. Una espada lo partió en dos. Lo arrastró brutalmente y lo arrojó contra otro ninja rebelde. Ambos murieron en el impacto, con todos los huesos rotos. El último fue rematado rápidamente por una cuchilla, cortado por la mitad. Akaji respiró aliviado, con sudor frío corriéndole por la espalda, y se giró hacia su salvador. El recién llegado tenía el pelo rojo brillante, ojos grises y el porte inconfundible de un Uzumaki. La esperanza inundó el pecho de Akaji. Esto tiene que ser familia, pensó. Soy Akinari Uzumaki, dijo el hombre con voz firme mientras se acercaba. Más tarde, se sentaron alrededor de un pequeño campamento improvisado bajo el cielo estrellado del desierto. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras parpadeantes sobre las dunas. Akinari jugueteaba distraídamente con la espada de relámpagos que le había arrebatado al líder rebelde, examinando su empuñadura con curiosidad. La hoja zumbaba levemente al activarse, proyectando un sable de pura energía de relámpagos. Era un arma útil que quería hacer suya. Lady Kusina tendría que aprobarla, pero no creía que se lo negara. Akaji lo observó, agradecido por el rescate pero todavía conmocionado por el susto. Gracias de nuevo por lo de antes, dijo Akaji con voz áspera pero sincera. Esos bribones salieron de la nada. Creí que los tenía, pero esa espada. Akinari levantó la vista del arma. Sus ojos grises reflejaban la luz del fuego. No te preocupes. Los Uzumaki debemos mantenernos unidos. Es natural que haya ayudado. Hizo una pausa, centrándose de nuevo en la espada. Además, saqué algo interesante de esto. Akaji asintió, reclinándose contra una roca. Creo haber oído hablar de esa arma. La espada del dios del trueno, algo que usó el segundo Hokage.
peligrosa en las manos equivocadas. Un silencio reconfortante los envolvió, roto solo por el lejano aullido del viento sobre las dunas. El fuego crepitó, lanzando chispas a la noche. Finalmente, Akinari lo rompió. ¿Qué hacías aquí? Hizo una pausa por un momento. Escuché que el clan Uzumaki fue reformado. Akaji miró fijamente las llamas, con su rostro de mediana edad surcado por años de penurias, aunque no delataba su verdadera edad, que era mucho mayor. Escuché que el clan Uzumaki se reformó, su voz se apagó, con una mezcla de esperanza y cansancio. Ahora solo soy un anciano, sin nada. Aunque eso significara arriesgar mi vida, quería verlo. Quería ver el resurgimiento de nuestro pueblo. Akinari asintió solemnemente, comprendiendo perfectamente. Había muchos casos así entre los supervivientes. Almas perdidas vagando por el mundo, aferrándose a los rumores. La aldea está muy bien. Con Lady Kusina al frente, ya no tenemos nada que temer, dijo con sereno optimismo. La aldea está muy bien. Con la señora Kusina, ya no tenemos nada que temer, dijo con cierto optimismo. ¿Es ella la nueva líder del clan? Preguntó Akaji con sorpresa en los ojos. Sí. Ella era la Jinchuriki de 9 colas de Konoha. Increíble, murmuró Akaji antes de que su expresión se tornara de arrepentimiento. Recuerdo a la pequeña Kusina. Fui uno de los ancianos que decidieron enviarla a Konoha. El rostro de Akinari mostró sorpresa. Los ancianos y líderes habían sido el objetivo principal durante la destrucción de Uzusio. No creía que ninguno hubiera sobrevivido. Me sentí fatal en ese momento, continuó Akaji con voz grave. Claramente no quería irse, pero Konoha la necesitaba. Claro, si supiera lo que sé ahora sobre esa aldea podrida. Su rostro se retorció de odio, apretando los puños en la arena. Negó con la cabeza, despejando las oscuras emociones. Quizás fue una bendición disfrazada desde el principio, sin ella, no tendríamos a Kagakure. Akinari puso una mano en el hombro del anciano. Ven conmigo. Lo verás con tus propios ojos. Akaji levantó la vista, y una chispa de vida volvió a sus ojos. Por primera vez en años, sintió una atracción hacia el futuro. Los dos Uzumaki permanecieron sentados en un silencio amistoso, mientras el fuego calentaba la fría noche del desierto, mientras las estrellas giraban en el cielo. Dentro de un taller poco iluminado, no muy lejos del edificio Akakage del clan Uzumaki, el aire estaba cargado con el aroma de tinta fresca y pergamino quemado. Las linternas parpadeantes proyectaban largas sombras sobre los abarrotados bancos de trabajo, cuyas superficies estaban llenas de pinceles, tinteros medio vacíos y prototipos de sellos arrugados. Las paredes de piedra, grabadas con intrincados conjuntos de fuinjutsu para investigación y seguridad, brillaban tenuemente. Kusina Uzumaki estaba de pie en el centro, con su cabello rojo intenso recogido en una práctica coleta, sus ojos azules entrecerrados en concentración mientras se inclinaba sobre un pergamino. Su sencilla túnica, manchada de tinta, se ceñía a su figura tonificada, un recordatorio del esfuerzo que había puesto en este proyecto. A su lado estaban Renji y Souta, dos de las mentes más brillantes de Akagakure en Fuinjutsu. Renji, el principal maestro de sellos del clan Uzumaki, a quien Kusina había puesto a cargo de la investigación, era un hombre tranquilo de unos 40 y tantos. Tenía el pelo pelirrojo oscuro y ojos verdes. Souta, por otro lado, era un talento prometedor con tan solo 13 años. Su cabello pelirrojo y puntiagudo enmarcaba un rostro juvenil, lleno de entusiasmo. Sus ojos grises brillaban mientras tomaba notas. Con ellos estaba un constructor civil que Kusina había arrastrado antes. Un voluntario, o mejor dicho, una rata de laboratorio. Estaba de pie, nervioso, en un rincón, con la manga arremangada, revelando un remolino fresco de tinta negra en su brazo, el símbolo del clan Uzumaki. Kusina lo había grabado ella misma. El hombre se removió incómodo, con la mirada fija en el trío, claramente perdido. La propia Kusina era una maestra de los sellos. Sus creaciones eran más poderosas que la mayoría gracias a sus inmensas reservas de chakra y a su linaje Uzumaki puro. Sin embargo, no poseía la misma profundidad de conocimientos que Renji, quien había crecido en Uzushigakure. Sus sellos eran potentes, alimentados por su poder puro, pero carecían de la maestría que se obtenía tras años de estudio tradicional. Últimamente, les había pedido ayuda en un nuevo proyecto, uno que la había ocupado durante semanas. «Señora Kusina», la llamó Renji, sacándola de sus pensamientos. Su tono era neutral, pero sus cejas estaban ligeramente arqueadas. Este proyecto es, realmente ambicioso. Trazó las líneas de tinta dibujadas en el pergamino que tenía delante, apretando los labios.
No creo que los Uzumaki hayan creado jamás un sello a esta escala. No había crítica en su voz, solo observación y admiración. Renji había sido un hombre callado desde la caída de Uzushigakure, con un profundo dolor en el pecho, donde pocos podían alcanzarlo. Pero en lo que respecta al Fuinjutsu, su pasión aún brillaba. Aquí, en este taller, casi parecía revivir. Kusina asintió, apartándose un mechón suelto de cabello carmesí de la cara. No mentía cuando dije que Akagakure superaría a Uzushio, Datebane. Esto es solo el comienzo. Asintió con expresión pensativa. Las implicaciones son revolucionarias. De su bolso, sacó 2 pergaminos, cuidadosamente encuadernados en seda roja. Le entregó uno a Renji y el otro a Souta. Las manos del chico temblaban un poco al desenrollar las suyas. Uf. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las densas hileras de fórmulas que cubrían el pergamino. Renji se inclinó hacia adelante, leyendo en silencio, mientras Souta pronunciaba fragmentos del conjunto de sellos como si pronunciara una lengua extranjera. Mientras leían, Kusina miró al civil. El hombre permanecía sentado torpemente en un rincón de la habitación, con la postura rígida, como si temiera romperse algo con solo respirar. Su mirada iba de los pergaminos a los tinteros, al cabello carmesí de Kusina, y viceversa. En la parte superior de su brazo había un remolino de tinta negra. El escudo del clan Uzumaki. Ella lo había grabado antes, un prototipo, para probar su teoría. El sello era un mecanismo de seguridad para su clan. Un último recurso. Si ocurría lo peor, si perdía la batalla, esto le daría la oportunidad de salvarlos. No esperaba usarlo, ya que su creciente vínculo con Kurama y su propio poder hacían difícil imaginar la derrota, pero ya había perdido a su clan una vez. No volvería a perderlos. Si el Kage o Madara tienen algunas bajo la manga, esto les será útil. Sin mencionar cualquier otra amenaza que aún no haya considerado. Aún así, se había topado con un obstáculo en su investigación y necesitaba opiniones externas. Los archivos Uzumaki que recuperó no estaban completos, por lo que la experiencia de Renji fue invaluable. Souta rompió el silencio primero, con la voz aguda y asombrada. Esto es, increíble, señora Kusina. Pensar que se te ocurrió esto. Ella le sonrió levemente. Su maestría aún no era lo suficientemente alta como para aportar mucho, pero Kusina pensó que la experiencia le vendría bien de todos modos. Además, observar su entusiasmo valía la pena mantenerlo cerca. Algún día, Souta sería una piedra angular de su aldea. Renji, por otro lado, ya fruncía el ceño, pensativo. Dejó el pergamino y lo golpeó con un dedo largo. Veo el problema, señora Kusina. Hizo una pausa, recorriendo el diagrama con el dedo. No sabes cómo coordinar los sellos que pondrías en cada miembro del clan. La aplicación individual es impecable, pero ampliarla a toda la aldea, ahí reside la complejidad. Exactamente, exhaló Kusina. El sello funciona como un solo punto. Pero una vez que lo extiendes, es demasiado. La mirada de Renji se agudizó. Esto es, sin precedentes, Lady Kusina. Una red de sellos interconectados. Ningún clan en la historia ha intentado algo así. Incluso para el clan Uzumaki, que había pasado casi un milenio investigando focas, esto era algo nuevo. Entonces seremos los primeros. Su voz estaba llena de convicción. Discutieron e intercambiaron ideas durante horas. El aire se llenó de polvo de tiza mientras Renji garabateaba sugerencias en la pizarra, creando extensas redes de fórmulas que debían borrarse y volver a dibujarse una y otra vez. El civil se removía incómodo cada vez que le pedían que se levantara o se sentara para comprobar el comportamiento del sello. En un momento dado, Souta intervino con una entusiasta sugerencia sobre encadenar los sellos mediante resonancia de linaje. Renji la desestimó de inmediato, advirtiéndole de los posibles efectos secundarios. Kusina, sin embargo, le dio una palmadita en la cabeza a Souta y le dijo que no era una mala idea, solo necesitaba pulirse. Tras un debate exhaustivo, Renji se detuvo a medio paso, con los ojos iluminados al comprender. Creo que lo he conseguido. En lugar de intentar conectarlos directamente, lo que conlleva el riesgo de inestabilidad por la distancia o interferencias, ¿por qué no configuramos cada sello para que reciba una señal específica? Así, podrás activarlos sin intentar conectarlos con precisión, como una transmisión. Los ojos de Kusina se abrieron un poco, con un toque de emoción en ellos, y su voz se alzó con entusiasmo. Eso suena perfecto, Datebane. Eliminaría muchas de las se detuvo bruscamente, su rostro se tornó serio y su cuerpo se tensó como un resorte. Sintió una gran cantidad de malicia acercándose a Akagakure.
Su densidad y tamaño eran casi iguales a los de Kurama, una oleada creciente de chakra oscuro que presionaba sus sentidos. El único que le producía una sensación similar era Madara Uchiha. Su corazón se aceleró, pero se obligó a mantener la calma, y su mente se concentró al instante en los protocolos de defensa. Ella salió del taller más rápido de lo que Renji o Souta pudieron reaccionar, dejando atrás a dos Uzumaki muy confundidos, con sus pergaminos aún abiertos y la tinta secándose en notas sin terminar. Kushina apareció frente al nuevo cuartel de guardia de los Uzumaki, un robusto edificio fortificado de madera oscura y piedra, con paredes reforzadas con brillantes sellos de Fuinjutsu que relucían como un velo protector. Allí era donde Akinari y Aina Uzumaki trabajaban normalmente, coordinando patrullas y defensas para Kagakure. No perdió tiempo y fue directo a su oficina. Él estaba allí, trabajando en papeleo, con el pelo pelirrojo recogido y los ojos grises concentrados en los informes. Por suerte, no había estado en una misión. Su presencia era crucial en momentos como este. Señora Kushina. Es un placer. Silencio, lo interrumpió ella con voz aguda y autoritaria, cargada de urgencia. Un enemigo se acerca rápidamente. Necesitamos activar las defensas de inmediato. Akinari asintió con una expresión seria, y sus instintos se activaron. Enseguida, mi señora. Ambos se alejaron en direcciones opuestas. Él fue a despertar a los Uzumaki y activar sus defensas, dando órdenes con su voz mientras movilizaba a los guardias, mientras Kushina se dirigía al borde de la isla, enfrentándose directamente a la amenaza. La mayor parte del terreno aún estaba sin urbanizar, por lo que los límites estaban repletos de bosques y playas vírgenes, con arena prístina y olas que acariciaban suavemente la orilla. La belleza natural ocultaba el peligro que acechaba. Kushina aterrizó en el acantilado, con el viento salado agitándole suavemente el pelo. Entrecerró los ojos y miró a lo lejos. ¿Vio una isla? Era una isla flotante. Una ciudad se extendía sobre su superficie, y extrañas cabezas talladas sobresalían de sus costados. La vista despertó algo en su memoria. Kushina ya había oído hablar de una fortaleza como esta. Pertenecía a una nación llamada la Tierra del Cielo. Kushina aterrizó en el acantilado. El viento le azotaba suavemente el pelo mientras entrecerraba sus ojos azules, mirando a lo lejos. El océano se extendía ante ella, las olas rompían contra las rocas. El aire estaba impregnado de un aroma a sal marina y tierra húmeda. Siempre le había encantado este lugar, el confín de la isla, donde podía encontrar paz lejos del bullicio de su clan. Pero hoy no había tiempo para reflexionar. Sus sentidos, agudizados por años de batalla y la influencia de Kurama, estaban en alerta máxima. ¿Vio una isla? Era una isla flotante, desafiando la gravedad mientras flotaba sobre el horizonte. Una ciudad se extendía sobre su superficie, sus torres brillaban a la luz del sol, y extrañas cabezas talladas sobresalían de sus costados. La visión despertó algo en su memoria. Había oído hablar de algo así, la Tierra del Cielo. No habían participado en la Segunda Guerra Shinobi, y nadie sabía mucho de ellos, así que se quedaron prácticamente solos, desapareciendo. ¿Qué estarían haciendo allí, emergiendo ahora? Una expresión de disgusto se dibujó en su rostro cuando se le ocurrió una idea. De verdad esperaba que no estuvieran allí para formar una alianza. Era imposible que los Uzumaki se rebajaran a aliarse con una pequeña fuerza de nivel B como esta. Akagakure resurgía de las cenizas de Uzusio, y no la mancharía con alianzas desesperadas. Pero al examinar la malicia que irradiaba la gente a bordo, solo percibía hostilidad, una energía oscura e hirviente que emanaba de cada uno de ellos. Al principio la confundió. No recordaba haber hecho nada contra ellos. Pero, en aquellos días, ¿quién no era su enemigo? Las 5 grandes aldeas, los ninjas rebeldes, incluso las sombras de la era de los reinos combatientes se cernían sobre ella. Una barrera de energía amarilla translúcida se formó alrededor de Akagakure, brillando como una cúpula de luz solar. Esta era su primera línea de defensa contra los invasores. Una barrera de Fuinjutsu experimental que bloqueaba todos los ataques. Funcionaba tanto contra Taijutsu como contra Ninjutsu. Se necesitaría al menos un Kage del nivel del cuarto Raikage de Noki para penetrarla. Kushina observó cómo se solidificaba. Los sellos grabados en los cimientos de la isla se activaron con un leve zumbido, y su brillo se reflejó en las olas del océano. Ella había supervisado personalmente su creación. A medida que la isla se acercaba, un anuncio salió de sus altavoces, cuya voz resonó en el agua como un trueno. Aquí Angkor Bantian, de la gran Tierra del Cielo. Kushina resopló inconscientemente. Qué pomposo, como siempre en estos pequeños pueblos, siempre compensando su insignificancia.
Con nuestra tecnología, continuó la voz, las 5 grandes aldeas ocultas no tienen ninguna posibilidad. Siéntete honrada, Akagakure, de presenciar nuestro verdadero poder. Puso los ojos en blanco y sus labios se curvaron con desdén. Si deseaban morir, se lo concedería. Quizás habría algo interesante a bordo de la isla. La fortaleza flotante era intrigante. Podría ser útil para las defensas de Akagakure, otra herramienta para superar el legado de Uzusio, sin mencionar la masa de malicia en el núcleo. Ahora que se concentraba más, la inmensa malicia que percibió antes no pertenecía a una persona. Era algo más oscuro, artificial, que latía desde el corazón de la isla. La voz profunda de Kurama resonó en su mente, aguda y alerta. Esta energía, es casi como una bestia con cola. Una construcción nacida puramente de la malicia. Absorberla aumentaría mi poder. Kusina asintió con determinación, apretando los puños a los costados. Aprovecharía esta oportunidad. Una gran oleada de ninjas descendió de la fortaleza. Tenían alas que les permitían volar. Sus siluetas se recortaban oscuras contra el cielo. Atacaron la barrera usando sus lanzakunai, explosivos únicos y ninjutsu. Sin embargo, nada que pudiera dejar un rasguño. La barrera ondulaba como el agua bajo la lluvia, absorbiendo los impactos con facilidad. Para la barrera, esto era pan comido. Kusina observaba, impasible, cómo los atacantes se frustraban cada vez más. Sus ataques se intensificaban, pero sin resultados. Pero entonces Kusina lo sintió. Una oleada masiva de energía se concentró en el centro de la isla. Esa debía ser su carta de triunfo. Su potencia la preocupó. Podría ser suficiente para romper la barrera. Era hora de que ella se moviera. El chakra rojo oscuro de Kurama brotó de ella, extendiéndose en todas direcciones como un maremoto. Se movió y giró por el aire, consolidándose para formar la gran figura de un zorro, con sus 9 colas azotando tras él. Esta fue su transformación, representando todo el poder del 9 colas. Una densa masa de chakra se arremolinaba en su garganta, rojo oscuro y negro. La fortaleza disparó su propio rayo de energía amarilla. Su láser atravesó el aire hacia ella, chocando en un choque de amarillo y rojo. El impacto envió ondas de choque por el océano, y las olas rompieron violentamente contra las orillas. Sin embargo, el rayo de Kusina superó fácilmente al de ellos, y la energía oscura devoró el rayo amarillo como un depredador. No se detuvo allí, sino que continuó avanzando, reduciendo la mitad de la isla a escombros en un instante. Trozos de piedra y metal cayeron al mar con un estruendo ensordecedor. Todos los que presenciaban el conflicto quedaron atónitos. Ese nivel de poder era divino. Los susurros se extendieron entre los guardias Uzumaki, con los ojos abiertos de par en par por la admiración ante la fuerza de su líder. Mientras la isla se hundía en el océano, semisumergida cerca de las costas de Akagakure, pero aún a flote, Kusina abandonó su transformación. Su velo de chakra se desvaneció al posarse suavemente en la playa. Se reagrupó con Akinari Uzumaki, quien encabezaba su fuerza. Había reunido a sus guerreros cerca de la orilla. Eran unos 70, incluyendo a Nagato, Aina y los demás. No era una fuerza numerosa, pero su calidad era excepcional, cada miembro perfeccionado por la supervivencia y el entrenamiento de Kusina. Kusina dio un paso adelante, presionando el aire con el pie. Se elevó aún más, caminando hacia el cielo. Esta era una técnica que Kurama le había enseñado. Se perdió en el tiempo debido a su dificultad para manejarla. Es mucho más difícil y requiere más chakra que la otra forma, que permite caminar sobre el agua. Pero para Kusina, con sus vastas reservas, no supuso ningún esfuerzo. Se paró frente a sus compañeros de clan, amplificando su voz con chakra, que resonó por toda la playa. Esta insignificante nación ni siquiera podría igualar el poder de las 5 grandes aldeas ocultas, y mucho menos de los Uzumaki. Su arrogancia es su perdición. Un coro de acuerdo se escuchó entre la multitud, sus voces se elevaron en un rugido unificado, con los puños bombeando en el aire. Mostrémosles el poder de nuestro clan. Invadamos su fortaleza. No dejemos a nadie con vida. Con un grito unificado, los Uzumaki cargaron, corriendo por el agua hacia el Angkor Bantian destrozado. Kusina los siguió, con la mirada fija en la presencia maligna en su interior. Dentro de la fortaleza, el líder de la Tierra del Cielo, Shin, corría presa del pánico. Recorrió los pasillos de Angkor Bantian a toda velocidad, sus pasos resonando en las paredes metálicas, mientras la estructura crujía por los daños. No podía creer que su nación hubiera sido dominada tan fácilmente. Bastaba con un ataque, y su fortaleza, capaz de borrar del mapa a las aldeas ocultas, quedó destruida. Ahora comprendía el dolor que Konoha y Kumo sufrieron, la humillación de ser aplastados como un insecto.
Debería haber atacado primero a una de las otras aldeas. Eso habría sido suficiente para demostrar su poder. ¡Pero no! Tenía que perseguir a los más fuertes para demostrar la fuerza de su nación. ¿A dónde lo llevó eso? Sus sueños de conquista se hicieron añicos de un solo golpe. Su nación estaba acabada. Lo supo desde el momento en que el Akakage disparó ese rayo. La fortaleza flotante, su orgullo, estaba ahora medio hundida. Sin embargo, aún no había terminado. Al menos para él. Aún quedaba la bestia de 0 colas. Si una bestia de cola es lo que le da al Akakage toda su fuerza, él también puede usarla. Con su técnica de resurrección corporal, junto con las 8 puertas, no moriría allí. Sus pensamientos llegaron a su fin cuando entró en una cámara. Aquí se encontraba la obra de su vida, el 0 colas. No perdió tiempo y activó su técnica de resurrección corporal. Su cuerpo resplandeció al alcanzar al instante un físico óptimo, con los músculos abultados y las venas palpitando de energía. Gracias a esto, poseía una capacidad regenerativa y una durabilidad increíbles. Incluso era capaz de activar las 8 puertas sin efectos secundarios. Luego, absorbió al 0 colas en sí mismo, la entidad oscura se retorció mientras se fusionaba con su forma, dándole una explosión de energía de color amarillo dorado que crepitó a su alrededor. Con este poder, puedo con cualquiera. Rió con furia, y su voz resonó por los pasillos derruidos. Ni siquiera Hashirama y Madara serían nada ante esto. Su cuerpo vibraba con la fuerza combinada del 0 colas y su estado revivido, su piel brillaba con un aura impía. Primera puerta, puerta de la apertura. Segunda puerta, puerta de la curación. Tercera puerta, puerta de la vida. Octava puerta, puerta de la muerte. Un aura caótica de sangre roja llameaba a su alrededor. Su cabello se erizaba y sus ojos rebosaban de poder. Su fuerza bruta había ascendido al reino de Hashirama y Madara. El aire se distorsionaba a su alrededor por la energía pura. Así que eres el líder de esta lamentable aldea, gritó una voz detrás de él, fría y burlona. Era Kushina. ¿Por qué siempre se sobreestiman ustedes, los pequeños pueblos? ¿No deberían saber mejor que nadie lo débiles que son? Antes, estas palabras podrían haberlo enfurecido, pero con este poder, Shin solo sonrió con suficiencia, rebosante de confianza. Aún no ha terminado. Y sin decir una palabra más, se teletransportó, o al menos eso pareció. Simplemente se movía demasiado rápido. Su cuerpo era un borrón al acortar la distancia en un instante. Apareció justo frente a la mirada atónita de Kushina y lanzó un puñetazo, su puño envuelto en energía roja. Apenas tuvo tiempo de activar su velo de chakra, el manto rojo oscuro se encendió a su alrededor como un escudo, y fue lanzada hacia atrás. Salió disparada de la fortaleza a una velocidad vertiginosa, atravesando las paredes como si fueran de papel, pero no se detuvo ahí. Se tambaleó por el océano, creando olas gigantescas que se estrellaron contra la orilla, hasta que finalmente impactó contra la pared del acantilado con una explosión gigantesca, dejando una nube de polvo que se elevó hacia el cielo. Shin la persiguió, dejando cráteres en el suelo con cada paso. Él permaneció de pie, entre los escombros y la nube de polvo. Shin rió. ¿Viste eso? Con mi poder, nadie puede interponerse en mi camino. Ni las 5 grandes aldeas ocultas, ni tú. Con el 0 colas, conquistaré este mundo. Soy un dios. Cállate. Respondió Kushina por fin, con su voz resonando en la nube de polvo. No aguantaba más las divagaciones de aquel megalómano. El polvo se disipó y la reveló. Ahora estaba en su forma de bestia con cola. Un chakra rojo oscuro irradiaba de ella, y 9 colas se extendían desde su espalda. Cada una tenía una veta dorada que la atravesaba. Las cadenas selladoras adamantinas. Eres impresionante, pero ni siquiera los dioses son invencibles, dijo, mientras la sangre del puñetazo anterior silbaba, evaporándose contra su velo de chakra. Mi odio me convirtió en lo que soy hoy. Un demonio de la maldad. Sus ojos ardían de furia mientras su voz cortaba el aire como una espada. Y los demonios no se arrodillan ante los dioses, los destrozan. Kushina desató un torrente de chakra rojo oscuro, con sus 9 colas azotando. Shin cargó, su aura roja llameando al blandir su puño, distorsionando el aire por la fuerza. Kushina bloqueó con una cola. El rojo y el dorado chocaron contra su puñetazo en una explosión de energía que agrietó el acantilado. Se aferró un momento, sus habilidades regenerativas de la técnica de reanimación corporal le permitieron contraatacar, sus músculos tensándose ante su poder superior. Pero fue inútil. Su cola se enroscó alrededor de su brazo, las cadenas selladoras drenaron su chakra, debilitando su agarre. Shin gruñó, su poder aumentó.
Conectó una patada de refilón que hizo que Kusina retrocediera unos metros. Aprovechó la ventaja, su velocidad era borrosa, mientras desataba una lluvia de golpes, cada uno de ellos repleto de energía roja. Kusina esquivó la mayoría, superando la agilidad de su forma bestia con cola, pero uno le rozó el costado, provocándole un corte superficial que sanó casi al instante. ¿Eso es todo? Se burló con voz retumbante. Con un rugido, azotó dos colas hacia adelante. Estas se envolvieron en las piernas de Shin y lo estrellaron contra el suelo. Rebotó con una resistencia increíble, regenerando el daño, pero Kusina ya lo tenía encima. Un puñetazo potenciado con chakra en el pecho le rompió las costillas, y mientras se tambaleaba, apenas sosteniéndose, ella selló el golpe con un Rasengan imbuido de la malicia de Kurama, que le perforó el abdomen. El aura de Shin titiló, su fuerza vital se desvaneció mientras su chakra, que se desbordaba, se desplomó, jadeando, y su poder divino se desvaneció en instantes. Ella miró el cuerpo de Shino que moría rápidamente, su forma cambiando a la de un hombre viejo y marchito. Los demonios devoran a los dioses, dijo. La cola cero fue absorbida por su sello, y la energía oscura la invadió como una oleada de malicia que Kurama reclamó con entusiasmo. Kurama se materializó junto a ella, con su imponente figura de zorro y sus ojos brillando de diversión. Rió con desdén. Le hablaste con condescendencia a este tipo, pero aún así te dio un puñetazo en la cara. La cara de Kusina se puso roja de vergüenza y rabia. Cállate. Solo, me sorprendió, eso es todo. Le dio un ligero puñetazo en el costado, rebotando en su pelaje. Si hubiera tenido mi forma de bestia con cola activa desde el principio, no habría aguantado ni un segundo, Datebane. Kurama rió entre dientes, moviendo la cola. Sigue diciéndote eso, mocoso. Pero esa energía, ahora es mía. Un buen impulso. Kusina sonrió con suficiencia, mientras la adrenalina se desvanecía al contemplar la isla flotante en ruinas. La tecnología de la Tierra del Cielo estaba hecha trizas, pero sus secretos aún podrían tener valor para Akagakure. Mientras los miembros de su clan vitoreaban desde la orilla, sintió el peso de su liderazgo. Otra amenaza aplastada, otro paso hacia el futuro inexpugnable de los Uzumaki. Dentro de la imponente torre Akakage, Kurama encontró una cámara tranquila a la que retirarse tras la batalla de Kusina contra Shin y la Tierra del Cielo. Los muros de la torre, reforzados con intrincados sellos de Fuinjutsu que brillaban tenuemente en la penumbra, vibraban con chakra latente. El aire era fresco y tranquilo, impregnado del tenue aroma a madera pulida e incienso del santuario adyacente. Normalmente, Kurama permanecería cerca de Kusina, ya sea sellado dentro de ella o manifestándose cerca en su forma natural o humana. Pero esta vez, tenía un propósito específico que requería soledad en el supramundo. Experimentar con el nuevo poder que había absorbido. Se sentó en posición meditativa sobre el suelo de piedra pulida, el alto techo de la habitación y los amplios ventanales con vistas a la costa de la isla. El espacio era sencillo pero funcional. Un escritorio repleto de pergaminos, mapas del mundo shinobi clavados en las paredes y una linterna que proyectaba una cálida luz. Kurama cerró sus ojos rojos y miró hacia adentro. El llamado cero colas que había absorbido antes era la primera bestia con cola que había consumido. Antes de eso, solo había teorizado sobre ello. No tenía experiencia práctica en la que basarse. ¿Qué pasaría si una bestia devorara a otra? ¿Se mezclarían sus poderes, otorgándole sus habilidades? ¿Se deformaría? ¿Solo lo fortalecería? La verdad no se había comprobado, hasta ahora. Tal vez, en el futuro, incluso podría usar sus habilidades características, como el Liberación Ebullición de Kokuo o el Liberación Lava de Son Goku. El Cero Colas, a diferencia de sus hermanos, era una creación artificial nacida de la malicia humana, no de la división del sabio de los 10 colas. Su chakra oscuro estaba retorcido, y Kurama ansiaba analizar sus efectos. Mientras exploraba las profundidades de su chakra, se sorprendió de lo inmutable que se sentía. Su cuerpo, su mente y su malicia eran los mismos de siempre. Sin diferencias de personalidad ni cambios de apariencia. Eso era bueno. Y luego hubo algo más. Kurama podía sentirlo. Algo nuevo se enroscaba en lo más profundo de su ser. Un poder que no existía antes. Las habilidades de las bestias con cola eran inherentes e innatas. En cuanto fue creado de la división de 10 colas, comprendió de inmediato cómo percibir la malicia. Le salió tan natural como respirar. Kusina tuvo que dedicar meses a agudizar su sensibilidad. Él simplemente lo había sabido. Y ahora simplemente lo sabía de nuevo. Tenía dos nuevas habilidades. La creación de chakra oscuro y la absorción de emociones negativas. Los labios de Kurama se abrieron en una sonrisa vulpina.
Así que este es el regalo del cero colas, extendió una mano hacia adelante, dejando que un ovillo del extraño y nuevo chakra se enroscara alrededor de su muñeca. Parpadeaba como humo, ligeramente negro, y estaba hambriento. Diferente de su propio chakra carmesí, pero no incompatible. De hecho, se sentía casi natural en combinación con su malicia. La próxima vez que nos encontremos, Madara, pensó Kurama, las cosas serán diferentes. Ya imaginaba a Madara Uchiha, derrotado bajo sus pies, con su Sharingan maldito atenuado para siempre. Si había alguien a quien más despreciaba en el mundo, sin duda era Madara Uchiha. Un mortal que se atrevía a controlarlo, como si fuera una herramienta común. El Senju que lo había atado a un Jinchuriki también se había ganado su desprecio, pero el control de Madara era diferente. Era una violación de su libre albedrío, una profanación de su consciencia. Los ojos malditos de Uchiha lo habían esclavizado, obligándolo a luchar contra su naturaleza. El recuerdo encendió una furia que ardía al rojo vivo. Una vez que pusiera sus manos sobre ese maldito Uchiha, conocería el infierno. Su mente conjuró la imagen con facilidad. Madara bajó sus garras, gritando, con los huesos rompiéndose al cerrarse los dientes a su alrededor. El zorro lo descuartizaría, lo quemaría hasta dejarlo todo, esparciría sus cenizas al viento. Kurama abrió los ojos de golpe y gruñó, arrastrándose de vuelta al presente. Sus pensamientos se desviaron. Siempre lo hacían cuando el nombre de Uchiha pasaba por su mente. Respirando profundamente, volvió a concentrarse en sus dones. La capacidad de absorber emociones negativas sonaba bien en el papel, pero su chakra ya era tan inmenso que se necesitaría una nación llena de miseria para hacer una diferencia notable. La desesperación de una sola persona, como la de Madara, sería una gota en el océano. Pero la capacidad de crear chakra oscuro era mucho más interesante. El uso que Shin hacía de él era rudimentario. Kurama ya podía vislumbrar mejoras. A diferencia del suyo, que sumía en pavor y miedo primario a cualquiera que se expusiera a él, este chakra negro era parasitario. No solo aterrorizaba, sino que inflamaba esas emociones. Se aferraba al odio que ya albergaba el corazón y lo avivaba, convirtiendo la ira en rabia, el dolor en desesperación y la duda en aversión. Contra oponentes débiles, los dejaría inconscientes, con el peso de sus emociones volviéndose en su contra. Contra los fuertes, corroería su precisión, haría sus golpes más salvajes y nublaría su juicio. Y más allá de eso, absorbía chakra. Las manos de Kurama se flexionaron mientras reflexionaba. El chakra nacía del equilibrio de las energías físicas y espirituales. ¿Y qué eran las emociones negativas sino hilos retorcidos de energía espiritual? Drenar esas emociones era beber directamente del chakra ajeno. Sería sumamente efectivo, especialmente contra los Uchiha. Su dojutsu se alimentaba de energía mental. Si pudiera drenarla, incluso el Sharingan flaquearía. Una sonrisa cruel y aguda se dibujó en su rostro. Era un regalo que valía la pena conservar. Mientras estudiaba sus nuevos poderes, el resto del clan estaba celebrando en el gran salón del edificio Akakage. Este fue su primer conflicto desde la fundación de Akagakure, y fue un éxito rotundo. Aunque la nación a la que se enfrentaron no era muy impresionante, la victoria les dio un subidón de moral, un recordatorio de que los Uzumaki ya no eran presas, sino depredadores en el mundo shinobi. 4 En el gran salón, todos estaban reunidos. Se escuchaba música, alegres melodías de flautas y tambores que resonaban en los altos techos adornados con estandartes rojos y negros. Se compartían bebidas, sake e infusiones, y las comidas se servían en largas mesas repletas de pescado fresco, carnes asadas y verduras de los fértiles huertos de la isla. La risa inundó la sala, los niños correteando entre las piernas, los ancianos compartiendo historias de los días de gloria de Ufusio. Era una escena de unidad, muy distinta a la existencia dispersa y acosada que habían soportado durante años. Kusina fomentaba este tipo de reuniones siempre que era posible. No eran para ella, nunca se sentía del todo cómoda en medio de una multitud ruidosa, sino para su gente. Para quienes habían soportado demasiado dolor y merecían momentos de alegría. Se sentó apartada de la multitud, en lo alto de la plataforma elevada al fondo del salón. Un trono tallado en madera oscura marcaba su asiento, con una mesa de exquisiteces dispuesta ante ella. A su lado estaba Aina, su siempre diligente asistente. Desde su posición, Kusina observaba con una leve sonrisa reservada. No pasó mucho tiempo antes de que alguien se separara de la multitud. Un anciano Uzumaki, encorvado por la edad, pero con la inconfundible vitalidad de su clan, se acercó lentamente. Que su especie pareciera vieja significaba que sus años eran incontables. Se detuvo ante su trono, hizo una profunda reverencia y se arrodilló.
Señora Kusina, dijo con voz grave pero firme, ¿puedo hablar? Puedes, respondió ella, con tono sereno pero con amabilidad. Aunque proyectaba la imagen de una líder distante, rara vez negaba las peticiones de su pueblo. Levantó la cabeza. Me llamo Akaji Uzumaki. Kusina sintió una punzada de reconocimiento. Recordó el informe. Akinari Uzumaki lo había rescatado hacía poco. Ese mismo día, también encontró la espada del dios del trueno, que ella le permitió conservar como recompensa. Akaji continuó. Fui un anciano, antes de la caída de Uzusio. Una sombra cruzó su rostro y su voz se volvió pesada. Fui uno de los que decidieron que te enviarían a Konoha. Su rostro se ensombreció. Yo fui uno de los que decidió que te enviarían a Konoha. Los ojos de Kusina se entrecerraron, solo levemente. Akaji se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Su voz temblaba, aunque su cuerpo se mantuvo firme. Después de su traición, lo lamenté cada día. Todavía lo lamento, y lo lamentaré hasta el final de mi vida. Fue mi culpa que Uzusio cayera. Mi culpa que confiáramos en ellos, en la promesa del primer Hokage. Enviarte lejos, fue una estupidez indescriptible. Después de que nos traicionaran, me arrepentí cada día. Todavía lo lamento, y probablemente lo haré el resto de mi vida. Fue mi culpa que Uzusio Gakure cayera. Enviarte a Konoha, confiar en ellos desde el principio, negó con la cabeza con autodesprecio. Fue una tontería. Se presionó más abajo, deslizándose en dojeza completo. Por favor, perdóname. Mi vida, mi conocimiento y mi sabiduría, te lo ofrezco todo. Permíteme expiar, incluso si eso significa mi muerte. Durante un largo instante, Kusina simplemente lo observó. El salón rugía de alegría, pero entre ellos reinaba el silencio. Finalmente, ella habló. Basta. El rostro de Akaji se ensombreció. La palabra lo impactó profundamente. ¿Rechazaría? Pero las siguientes palabras de Kusina fueron diferentes. Sigues siendo un anciano del clan. Quizás desconsiderado en el pasado, pero tu fuerza y conocimiento son más necesarios que nunca. No los desperdiciaré, Datebane. Te unirás al consejo administrativo junto a Kaoru como asesor. Sus ojos azules se entrecerraron. Si de verdad quieres arrepentirte, hazlo con el resto de tu vida. Dedica los años que te queden al clan. Por un instante, Akaji solo pudo quedarse boquiabierto. Luego volvió a inclinarse, temblando de alivio. Gracias, señora Kusina. Gracias, serviré hasta mi último aliento. Si hubiera sido más joven, habría llorado. Kusina se recostó en su trono, observándolo en silencio. Mentiría si dijera que no sentía resentimiento hacia quienes la habían enviado a Konoha. Esa decisión moldeó el dolor de su infancia. Pero, al final, la trajo hasta aquí. A su clan restaurado, a la fuerza que ahora poseía. Sus pensamientos se posaron en cierto zorro, y una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Quizás, de alguna forma retorcida, había sido para bien. Tras la aplastante derrota de la Tierra del Cielo, Akagakure recuperó su ritmo estable. El clan Uzumaki había sufrido cosas mucho peores. La caída de Uzusio, la traición de Konoha y la implacable cacería de las 5 grandes aldeas ninja, así que un asalto fugaz de una nación de segunda categoría apenas avivó su determinación. El pueblo bullía bajo el sol del mediodía. Los pescadores lanzaban sus redes desde los puertos rocosos, las risas de los niños resonaban mientras entrenaban en el patio de la academia, y las mujeres llevaban cestas de verduras y carnes ahumadas entre las nuevas hileras de casas. La construcción aún resonaba aquí y allá, martillando madera, sellando grietas y levantando muros, pero los Uzumaki trabajaban incansablemente. Muy por encima del bullicio, en el edificio Akakage, Kusina se estaba poniendo al día con el primer Uzumaki que había rescatado, Onoka. Estaban sentados en sus aposentos privados. A pesar de ser la sede del Akakage, la habitación no era ostentosa. Kusina no estaba acostumbrada al lujo y nunca antes le había gustado. No iba a empezar ahora. Un escritorio de madera pulida reposaba contra la pared del fondo, repleto de mapas, pergaminos y tinteros. A un lado, estanterías rebosaban herramientas de sellado, informes de misión y registros de clan. Pero el verdadero esplendor de la habitación residía en la vista. Amplios ventanales que se abrían hacia la aldea y, más allá, la resplandeciente costa. Las olas brillaban bajo el sol de la tarde, y el graznido de las gaviotas apenas se oía si se escuchaba con atención. Kusina estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un cojín grueso, con el cabello cayendo sobre su espalda, mientras Onoka estaba sentada frente a ella, con la emoción prácticamente burbujeando desde ella. Onoka era una de las pocas personas a las que Kusina consideraba realmente una amiga, incluso entre los Uzumaki.
Las únicas otras eran Nagato, Akinari y Aina, pero eran diferentes. Onoka era sencilla en el mejor sentido de la palabra, alguien con quien Kusina podía hablar como una chica de su edad, no como una líder. La desventaja era que no la veía tan a menudo. Onoka no tenía un alto rango en el clan, no tenía responsabilidades administrativas, y su fuerza no era tan impresionante entre los Uzumaki. Sus caminos se cruzaban menos de lo que Kusina deseaba. Entonces, ¿qué hay de nuevo?, preguntó Kusina, inclinándose ligeramente hacia atrás, con la voz más suave de lo que solía sonar cuando se trataba de política. El rostro de Onoka se iluminó, su sonrisa tan amplia que rivalizaba con el sol del exterior. Me convertí en Jonin especial en Fuinjutsu, dijo, prácticamente rebotando en su asiento. Con todos los recursos que conseguiste, por fin pude mejorar. He estado practicando sin parar. Kusina sintió que una calidez florecía en su pecho al ver eso. Onoka siempre había tenido talento para el Fuinjutsu. No al nivel de prodigios como Renjio Souta, pero suficiente para destacar por encima del shinobi promedio. Quizás nunca alcanzara la maestría, pero a los 13, casi 14 años, el Junin especial ya era más de lo que muchos podrían soñar. Los labios de Kusina se curvaron en una sonrisa orgullosa. Extendió la mano y rodeó los hombros de Onoka con un brazo, abrazándola de lado. Genial, Datebane. Necesitamos a todos los que podamos conseguir. Onoka asintió con entusiasmo. La nueva academia que fundaste me ayudó muchísimo. Es diferente a la que recuerdo de Uzushio, pero no en el mal sentido, para nada. Kusina ladeó la cabeza. Sí. No fui a la academia de Uzushio, pero asistí a algunas clases de pequeña. Intenté combinar eso con lo que aprendí en Konoha. El mismo entrenamiento que recibe un shinobi normal no nos funciona, Uzumaki. Con toda nuestra vitalidad, el control es lo que más importa. Kusina ladeó la cabeza. Sí, solo asistí a unas cuantas clases en Uzushio cuando era niña, antes, su voz se apagó, un destello de dolor cruzó su rostro al recordar su exilio en Konoha. Lo ignoró, recuperando la sonrisa. Tomé lo que vi allí y lo mezclé con el sistema de Konoha. El mismo entrenamiento que recibe un shinobi normal no funciona para nosotros, Uzumaki. Con toda nuestra vitalidad y chakra, el control es lo que más importa. Exactamente. Onoka asintió, con un entusiasmo contagioso. La forma en que has logrado que los instructores practiquen la precisión del chakra, ha marcado la diferencia. La conversación se desbordó a partir de ahí, fluida y relajada. Hablaron de los nuevos reclutas de la academia, de las últimas casas terminadas en el distrito este e incluso de que cocineros del comedor se estaban pasando de la raya con las especias. Por un momento, Kusina se sintió más ligera que nunca. Momentos como este, los que pasa con Aina, Rina o Kurama, son lo que más importa. Entonces la sonrisa de Kusina se tornó traviesa, sus ojos brillaron con una intención juguetona. Entonces, ahora que la mayoría de los Uzumaki han sido rescatados, ¿alguna perspectiva romántica? ¿Alguien te llama la atención? Se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. Su sonrisa era pura preocupación. Onoka se sonrojó profundamente. Se removió nerviosa, retorciendo un mechón de su cabello. Bueno, quizás, murmuró, apenas audible. Ato. La sonrisa de Kusina se ensanchó, ahora depredadora. ¿Qué fue eso? Habla más alto, Onoka. Nagato. Exclamó Onoka, un poco demasiado alto, y se tapó la boca con las manos. La sala pareció contener la respiración antes de que Kusina estallara en carcajadas, cálidas y desenfrenadas. Es un buen tipo, dijo Kusina. Nagato tiene mucho que ofrecer. Onoka asintió apasionadamente, y su vergüenza dio paso a un fervor idealista. Es fuerte, guapo y griega. Es tan sensible y gentil, ¿sabes? Tiene esa intensidad silenciosa, y cuando me ayudó con mis sellos la semana pasada, fue tan paciente, y griega. ¡Ay, sus ojos! Continuó divagando, sus palabras se atropellaban como una adolescente perdida en su primer amor, que era lo que era. Kusina escuchaba con las cejas arqueadas, observando a su amiga entusiasmada. Nagato era aproximadamente un año menor que Onoka, pero su madurez era precoz, fruto de las dificultades. Sin mencionar que era alto para su edad y estaba dotado de un poder que podía sacudir naciones. No era sorprendente que fuera tan popular entre las chicas Uzumaki. Kusina finalmente levantó la mano, riendo. Vale, lo entiendo. La tienes difícil. Creo que harían buena pareja. El clan también necesita más familias ahora mismo. Onoka suspiró, su expresión se suavizó. ¿Solo piensas en el clan?
Tu dedicación es asombrosa, pero a veces necesitas ver las cosas como una persona normal, como una chica normal. Hizo una pausa, sus ojos negros buscando los de Kusina. No me gusta Nagato por tener hijos para el clan. Me gusta porque es, él. Una persona increíble. Kusina parpadeó y luego sonrió levemente. Supongo que tienes razón, admitió en voz baja. Estoy demasiado acostumbrada a ser la Kakaje. Exactamente. Los labios de Onoka se curvaron en una sonrisa traviesa, similar a la de Kusina. Entonces, ¿te gusta alguien? Se inclinó hacia adelante, y su sonrisa desafió a Kusina a esquivar la pregunta. Kusina dudó, apretando los dedos alrededor de su taza. La pregunta no era nueva. Consejeros, ancianos e incluso Aina la habían hecho. Después de todo, era un poco hipócrita alentar a las familias en el clan y, al mismo tiempo, seguir siendo una joven soltera. Solía reírse, afirmando que nadie la merecía, lo cual no era del todo falso. Pero Onoka era diferente. Una amiga, no una simple subordinada. En esta habitación tranquila, con Kurama ausente de su sello, tal vez finalmente podría decirlo en voz alta. Hay un tipo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Su rostro se sonrojó tanto como su cabello, una rara vulnerabilidad se apoderó de ella. Se maldijo por haber abierto esa puerta, con el corazón acelerado. Onoka abrió mucho los ojos y casi se le resbala la taza de las manos. Ni hablar. ¿Quién? Kusina se mordió el labio, y su habitual confianza dio paso a la timidez. Esto va a parecer una locura, pero, es Kurama. La confesión le quitó un peso de encima, pero sus mejillas ardieron aún más. Nunca lo había dicho en voz alta, apenas lo había reconocido. Onoka se quedó boquiabierta. Kurama era innegablemente atractivo. Los rasgos cincelados de su forma humana, sus penetrantes ojos rojos y su aura dominante serían populares entre las mujeres. Pero era una bestia con cola. La idea estaba tan lejos de la imaginación de Onoka que se quedó paralizada, procesándola. Sé que es inusual, se apresuró a decir Kusina, tropezando con las palabras, pero no hay nadie más con quien pueda imaginarme estar. Es cruel, brutal, iracundo, pero estuvo ahí para mí cuando nadie más lo estuvo, Datebane. Su voz se suavizó, sus ojos distantes por el recuerdo. Cuando estaba sola en Konoha, odiada, traicionada, él era mi fuerza. Si no fuera por él, mi vida habría sido tan deprimente. Hizo una pausa, con un brillo soñador en los ojos. Y es tan genial y guapo. ¿Has visto su cuerpo? Casi nunca usa camisa. Onoka asintió distraídamente, aún aturdida. Harían una pareja perfecta, dijo finalmente, con voz cálida. Una historia de amor para la historia, como sacada de una novela. Pero entonces se le ocurrió una idea y frunció el ceño. Espera, ¿podrían siquiera tener hijos? Kusina dudó y su rubor se intensificó. Luego hinchó las mejillas con desafío. Lo he pensado, y no sé, pero sé que Kurama podría resolverlo, Datebane. Su confianza era absoluta, casi infantil en su convicción. 5 si tú lo dices, respondió Onoka, sin sarcasmo. La anatomía de la bestia con cola estaba fuera de su alcance, pero la convicción de Kusina era contagiosa. Ahora, presionó Onoka con entusiasmo, ¿cómo vas a llamar su atención? Kusina abrió la boca, lista para hablar, pero se quedó paralizada. Sus ojos se pusieron ligeramente vidriosos al extender su ojo mental de Kagura. A lo lejos, sintió algo. Una presencia que se acercaba a Kagakure al otro lado del océano. Refunfuñó un momento. Esperaba que no fuera otra nación insignificante con un afán de poder. Pero al examinarlos más de cerca, solo percibía miedo, no agresión. Sus señales de chakra también eran débiles. ¿Kusina? La voz de Onoka irrumpió, la preocupación se dibujó en su rostro al notar el cambio en el comportamiento de su amiga. Kusina parpadeó, saliendo de su trance. Hay un enviado acercándose a la isla, dijo con un tono cortante, sin rastro de timidez. Ella permaneció de pie, con su cabello carmesí balanceándose mientras se movía hacia la ventana, mirando hacia el horizonte donde apenas se veía una pequeña mota de un barco. ¿Es en serio? Preguntó Onoka, levantándose para unirse a ella, sus ojos negros escudriñando el mar. Kusina negó con la cabeza, con una expresión que mezclaba fastidio y curiosidad. No lo creo. Ni siquiera parecen ninjas. Se giró hacia Onoka, con expresión de disculpa pero firme. Lo siento, pero tendremos que hablar más tarde. Esto requiere la atención de la aldea y la mía. Se dirigió a la puerta, con un aura completamente distinta a la de la joven que parecía hablar con Onoka. Onoka asintió, comprendiendo el cambio. Ve por ellos, Kusina. Al partir, no pudo evitar preguntarse sobre ellos.
¿Eran diplomáticos? ¿Comerciantes? ¿O algo completamente distinto? Con los enemigos de Akagakura rondando, no podía arriesgarse. Recibiría este barco ella misma, y si traían problemas, aprenderían la misma lección que la Tierra del Cielo. Tras dejar a Onoka en sus aposentos, Kusina Uzumaki recorrió los bulliciosos pasillos del edificio Akakage. Las paredes, grabadas con brillantes sellos de Fuinjutsu, vibraban débilmente, emitiendo un suave resplandor azul que se mezclaba con la luz del sol que se filtraba por las estrechas ventanas. Pero la mente de Kusina era aguda, concentrada en el enviado que se acercaba a sus costas. Su tenue aura de miedo, más que de malicia, despertó su curiosidad y cautela. Entró en el centro de mando del edificio de guardia, una cámara diseñada para la estrategia y las crisis. La habitación era austera pero funcional. Una larga mesa de madera pulida dominaba el centro, rodeada de sillas de respaldo alto. Mapas del mundo shinobi adornaban las paredes, marcados con tinta roja para rastrear amenazas como la Alianza Kage y cualquier otra cosa que se les ocurriera. Una única ventana daba al puerto, desde donde apenas se veía la mancha distante del barco del enviado contra el brillante océano. Las personas implicadas ya estaban al tanto de la situación gracias al ojo mental de Kagura de Aina. La habilidad extendió sus sentidos como una red por las aguas, y a diferencia de la última vez, el informe no había impulsado a Kusina a apresurarse. No había urgencia ni malicia, solo un leve temblor de miedo proveniente del barco que se acercaba. Se sentó a la cabecera de la mesa, con sus ojos azules escudriñando a sus consejeros. Akinari, Nagato, Aina y el mayor, Akagi. Rina estaba justo a su lado, con el pergamino y el pincel listos en sus manos firmes, la viva imagen de la lealtad discreta. Akinari, con sus penetrantes ojos grises, se sentó a su izquierda. Nagato, joven pero imponente con su Mangekyo Sharingan, se inclinó hacia adelante con atención. Akagi, el mayor de cabello canoso, se sentó erguido, ansioso por demostrar su valía. Aina permaneció sentada en silencio junto a Akinari. No era realmente apta para estas reuniones, pero estaba incluida como vicecapitana de la guardia. Todos están al tanto de la situación, comenzó Kusina. Su cabello carmesí brillaba a la luz de la lámpara mientras los recorría con la mirada, buscando alguna vacilación. No hubo ninguna. Todos asintieron por turno. Un barco se acerca a la isla. No parece amenazante. Yo misma comprobé su malicia y su chakra. Entonces, ¿alguien sabe quiénes son? Akagi, su recién nombrado consejero, juntó las manos sobre la mesa antes de hablar. Su voz tenía la solemnidad de la edad. Si me lo permite, señora Kusina. Creo que probablemente se trata de un enviado del país del té. Kusina ladeó levemente la cabeza. Había olvidado esa posibilidad. Casi había olvidado que esta isla seguía figurando técnicamente en las propiedades de la tierra del té. Akagi continuó. Esta isla, junto con la adyacente, se ha utilizado durante mucho tiempo para una competencia cuatrienal que organiza la tierra del té. Creo que su momento se acerca. Kusina frunció el ceño y un destello de fastidio cruzó su rostro. Akinari asintió con voz serena pero decidida. Estoy de acuerdo con el anciano Akagi. Ningún comerciante ni ninguna otra aldea se acercaría a nosotros, dada nuestra enemistad con las 5 grandes naciones. Sus ojos grises se encontraron con los de Kusina, reflejando la desconfianza que compartían hacia los forasteros tras la traición de Konoha. Nagato asintió brevemente, mientras que Aina simplemente añadió un silencioso de acuerdo, con la mirada perdida en el horizonte que solo ella y Kusina podían percibir. El pincel de Rina rascaba suavemente el pergamino mientras registraba la conversación. Eso suena razonable, dijo Kusina, suavizando un poco el tono. Se recostó, tamborileando con los dedos sobre la mesa. ¿Pero qué hacemos al respecto? Si están aquí para competir, podrían exigir el control de las islas. No permitiré que entren tantos forasteros. La sala quedó en silencio, cada asesor sopesando las implicaciones. Aina habló con voz firme. Podríamos negociar la compra de las islas directamente. Es una nación pequeña. Puede que no les importen estos pedazos de tierra. Akagi asintió y añadió. Eso, y afirmamos nuestra presencia. Son demasiado débiles para desafiarnos, pero no deberíamos ofender demasiado al daimyo. Kusina entrecerró los ojos, con la mente acelerada. No era tan hábil en política como en combate. Se dejaría guiar por Akagi. Recibámoslos, decidió. Akinari, Akagi, los recibirán en el puerto. Sean respetuosos pero firmes. No somos sus súbditos. Aina, prepara la habitación de invitados en la torre. Nagato, ten a nuestras patrullas preparadas, por si acaso.
Su voz, firme, llevaba el peso del Akakage. El puerto bullía de actividad al atracar el barco. Su madera pulida y sus ornamentadas tallas lo identificaban como un buque de prestigio, no de guerra. Los pescadores hicieron una pausa en su faena, observando a los recién llegados con desconfianza. Las velas del barco lucían el escudo de la tierra del té. Los primeros en descender no fueron nobles, sino una hilera de hombres con armadura. Samuráis, a juzgar por su armadura, aunque su chakra era lamentable, su presencia era más ceremonial que marcial. Su disciplina era estricta, pero a los ojos de Uzumaki, eran poco mejores que civiles con espadas. Poco después llegó el verdadero invitado. Bajaron un palanquín, cuya madera pulida y marco dorado atraían todas las miradas. Sentado en su interior se encontraba un hombre vestido con túnicas verdes y doradas, con el cabello entrecano y porte orgulloso pero cauteloso. Se trataba claramente de un ministro, probablemente un funcionario de alto rango enviado por el daimyo. Su atuendo recargado contrastaba marcadamente con el rudo y práctico estilo de Akagakure. En el muelle, para recibirlos, estaban Akinari y Akaji. Este último había sido elegido deliberadamente. Como antiguo anciano de Uzushio, solo él tenía experiencia en el trato con dignatarios y su espinoso orgullo. El rostro curtido de Akaji se suavizó con una sonrisa cortés. Es un placer darle la bienvenida, ministro, dijo, haciendo una ligera reverencia, suficiente para mostrar respeto, pero no sumisión. El ministro se removió inquieto, claramente receloso de la fiera reputación del clan. Pero la contenida cortesía de Akaji lo tranquilizó. Sí, es un placer para mí también. Ver a los Uzumaki revivir después de semejante tragedia, es maravilloso. Akaji sonrió con diplomacia experta. En efecto. Permítanme acompañarlos hasta nuestra líder, la primera Akakage, Lady Kusina. Señaló hacia el antiguo santuario, abriendo camino con Akinari a su lado, los samuráis siguiéndolos como sombras cautelosas. Kusina esperaba en un salón de recepciones del edificio Akakage. A diferencia de sus aposentos personales, esta habitación estaba diseñada para la ceremonia. Banderas rojas adornaban las paredes, bordadas con el escudo en espiral de los Uzumaki, y una mesa lacada recorría toda la estancia. Los cojines estaban cuidadosamente colocados a los lados, y el incienso ardía tenuemente en el aire. Para ser sincera, Kusina nunca pensó que la cámara sería útil. Prefería la sala de guerra, los campos de entrenamiento y el acantilado donde la brisa marina le despejaba la mente. Pero había construido esta sala de todos modos, por precaución. Ahora, mientras el aroma a sándalo se mezclaba con la brisa marina que entraba por las ventanas, se felicitó por la previsión. Pero su expresión se volvió seria mientras se sentaba a la cabecera de la mesa, con su cabello carmesí atado hacia atrás y su rostro inexpresivo. Era fácil tachar de débil a la tierra del té. No poseían una aldea oculta ni un ejército permanente más allá de los samuráis. Quizás el daimyo contaba con un puñado de guardaespaldas ninja, Junin como mucho, pero nada comparable al poder de una aldea shinobi incluso mediana. Nagato sola podría haberlos aplastado. Kusina, Akinari y los demás podrían haber aniquilado la nación en un día. Pero no era la fuerza lo que los hacía peligrosos. Era el sistema que representaban. Los daimyo del mundo shinobi operaban en una esfera extraña e intocable, separada de las aldeas ocultas. Consideraban los conflictos como juegos. Sus aldeas ocultas se centraban más en el orgullo que en la conquista o la defensa. Cuando Konoha cayó ante su ira en la Segunda Guerra, el daimyo del fuego perdió prestigio, no territorio. Lo mismo ocurrió en la Primera Guerra. Kusina aún no entendía del todo por qué los shinobi lo toleraban. No era política ni conspiradora, era una guerrera. Sin embargo, sabía lo suficiente como para reconocer el peligro. Atacar directamente a un daimyo rompería esta regla tácita. Lo que, a su vez, amenazaría a todos los daimyos, de todas las naciones. Si bien no tenía exactamente miedo de enfrentarse a todas las aldeas ocultas a la vez, prefería construir su poder y el poder de su clan aquí para minimizar cualquier consecuencia. La puerta corrediza se abrió. El ministro entró. Hizo una profunda reverencia. Gracias por su hospitalidad, señora Kusina, dijo con una sutil inquietud en la voz, mientras sus ojos castaños evitaban los de ella. Kusina inclinó la cabeza. Incluso en la jerarquía tradicional, un kage está por debajo de un daimyo, pero por encima de un ministro. Que lo recuerde. Soy el ministro Daiki, del país del té, continuó, enderezándose. Hizo una pausa, observando su reacción. Por lo que había oído, a la Kakage no le gustaba andarse con rodeos. Fue directo al grano. No sé si lo sabe, pero nuestra nación posee las tierras de esta aldea, mi señora. No lo era, mintió Kusina con naturalidad,
con tono monótono. Mi clan huyó aquí para escapar de la persecución de las otras aldeas. Ahora que lo sé, estamos dispuestos a comprar estas islas. No son valiosas para la tierra del té, estoy segura. Daiki dudó, con los labios crispados. Eso es, generoso. Sin embargo, el daimyo tiene otra propuesta. Los ojos de Kusina se entrecerraron. Tragó saliva y las palabras salieron atropelladamente. Como sabes, la tierra del té nunca ha formado una aldea oculta. Nunca antes vimos la necesidad, pero ahora que tú y tu clan están asentados aquí, no, la voz de Kusina fue fulminante. Como dije, estamos dispuestos a comprar las islas, pero los Uzumaki permanecerán libres. El ministro tragó saliva, con el sudor corriéndole por el cuello. Pero, los deseos del daimyo eran claros. Si no acepta, quizás tenga que abandonar las islas, o... Se interrumpió, dándose cuenta demasiado tarde de la amenaza que había pronunciado. Maldijo a su daimyo. ¿O qué? La voz de Kusina era gélida, su mirada penetrante mientras se levantaba y caminaba hacia él. Me equivoqué, ella se inclinó, con su rostro a centímetros del de él, y repitió. ¿O qué? Un sudor frío corría por la espalda de Daiki, y su fina túnica se le pegaba a la piel. O nada, balbuceó, con la voz apenas un susurro. Puedes quedarte con las islas. No valen mucho, como dijiste. Kusina le sostuvo la mirada un momento más y luego se recostó, satisfecha. Eso pensaba. Dile a tu daimyo que así será. Sí, señora Kusina. Daiki hizo una profunda reverencia, con manos temblorosas mientras recogía su túnica. Se disculpó rápidamente, casi tropezando al salir apresuradamente de la habitación. Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó el pasillo una vez más. 6 dentro de los aposentos personales de la Kakage, en lo alto de la torre que se erguía como el corazón de Akagakure, Kusina Uzumaki estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un tatami, con su cabello carmesí atado en una cola de caballo. Su rostro era una máscara de concentración, sus ojos azules entrecerrados mientras meditaba, su respiración lenta y pausada. Sus rasgos adquirieron una sutil agudeza, como la de un zorro, con orejas de zorro incluidas, mientras una etérea energía roja emanaba de ella. No el aura oscura habitual del 9 colas, sino algo más suave, teñido de la esencia esquiva de la energía natural. Estaba persiguiendo el modo sabio, una técnica que aumentaría su poder a pasos agigantados. De repente, su frente se crispó y su concentración se hizo añicos. ¡Maldita sea! Maldijo, y su voz resonó en la silenciosa habitación. La ira estalló, ardiente e inmediata. Atacó sin pensar, pateando el escritorio bajo que tenía delante. Chocar. La madera se astilló bajo su pie, estallando en escombros que se dispersaron por la habitación como metralla. Varios fragmentos impactaron contra la pared con un crujido ensordecedor. Pero los sellos parpadearon, absorbiendo el daño. El polvo nublaba el aire, y Kusina se encogió, su frustración dio paso a la exasperación. Tercer escritorio este mes, murmuró, frotándose las sienes. Los sellos eran una precaución que había insistido en usar tras la desaparición del segundo escritorio. Durante mucho tiempo, Kusina había lidiado con el modo sabio, una técnica que se le escapaba hasta el día de hoy. A diferencia del Fuinjutsu o el Taijutsu, donde su herencia Uzumaki y su poder de Jinchuriki le daban una ventaja, la energía natural era su debilidad. Carecía de talento para ella. Ni siquiera podía sentirla, y mucho menos crearla o controlarla. Es decir, sin Kurama. El 9 colas podía crear chakra sabio de forma natural, aunque no podía entrar en modo sabio debido a su fisiología única. En su lugar, había comenzado a suministrárselo, lo que la ayudó a superar la mayoría de los pasos difíciles. Solo faltaba el último obstáculo: aprender a equilibrarlo y controlarlo. Lamentablemente, Kurama no pudo ayudarla con esa parte. El delicado acto de armonía debía ser solo suyo. Y a Kusina, simplemente le faltaba el don. Tu concentración flaquea cada vez que tus emociones se encienden, retumbó la voz profunda de Kurama en su mente, tranquila pero con un matiz de reproche. La naturaleza no se rendirá ante ti por despecho o ira. O la controlas con calma o no la controlas. Kusina apretó los puños. ¿Crees que no lo sé? Su frustración se sentía en el aire. Odiaba admitir su debilidad, incluso ante él. Sobre todo ante él. Pero Kurama solo retumbó, impasible, moviendo perezosamente la cola dentro del sello. Aún así, no era de las que se rendía. Nunca lo había sido. Había rescatado a su clan de la extinción, desafiado a las 5 grandes naciones y aplastado la tierra del cielo. El modo sabio no la derrotaría. Dominaré este maldito modo sabio aunque sea lo último que haga, Datebane.
Gritó en voz alta, su voz resonando en la cámara vacía. Pero hoy no. Sus emociones estaban demasiado a flor de piel y la concentración ya la superaba. Por ahora, tenía que concentrarse en otra cosa, en sus deberes con el Akakage. Mañana un ritual importante requería preparación, y siempre había asuntos en la aldea que exigían su atención. Por un lado, la infraestructura. Los miembros de su clan y los civiles habían trabajado incansablemente durante casi 1 año y medio en su nueva aldea. Para los forasteros, parecería imposible lograr tanto en ese lapso. Pero los Uzumaki eran diferentes. Su vitalidad les permitía trabajar casi sin descanso, realizando el trabajo de 10 hombres comunes. Los edificios gubernamentales ya estaban terminados. El edificio del Akakage, el puesto de guardia, la academia, etc. También se habían terminado las viviendas, con alojamientos adicionales para acomodar al creciente número de habitantes. Habían surgido tiendas y el puerto estaba operativo. Lo que les faltaba a los Uzumaki no era mano de obra, sino conocimiento. Cuando los reunió, ninguno poseía experiencia en planificación urbana ni construcción. Se vio obligada a reunir a forasteros de Iwagakure. Pero ahora que la aldea estaba unida y los Uzumaki estaban entrenados, la pregunta persistía. ¿Qué hacer con esos forasteros? ¿Quieres matarlos a todos?, preguntó Akinari en voz baja, casi con incredulidad. Kushina había reunido a sus asesores en el centro de mando, una cámara austera de madera pulida y piedra, cuyas paredes estaban cubiertas de mapas marcados con tinta roja para rastrear amenazas en todo el mundo. Una sola ventana daba al puerto, de donde había partido recientemente el enviado de la Tierra del Té. El aire estaba cargado de tensión. Kushina se sentó a la cabecera de la larga mesa. Akinari, Nagato, Aina y Akagi la miraban. Sus expresiones reflejaban inquietud. Rina estaba a su lado, como siempre. Esta fue la solución que se le ocurrió a Kushina, o, más precisamente, la idea que Kurama había ofrecido. Sus palabras exactas fueron: ¿a quién le importa? Mátenlos a todos. Y ella estuvo de acuerdo. Sí, dijo Kushina con firmeza. No hay necesidad de complicar las cosas con sellos de memoria, que se pueden romper, ni con votos de secreto. Si hacemos las cosas a mi manera, se silenciarán, para siempre, Datebane. La cámara se sumió en un pesado silencio. Ninguno de ellos tenía las manos limpias. Todos habían matado antes, en la guerra o en otras circunstancias. Pero civiles que habían vivido entre ellos durante más de 1 año y medio. Eso era diferente. Mi señora, comenzó Akagi con cautela, esta decisión no le sentaría bien al clan. Muchos se han acercado a los trabajadores con el tiempo. Puede que sean forasteros, pero han trabajado a nuestro lado, han compartido nuestras comidas y han ayudado a construir nuestros hogares. Akinari retomó el hilo con tono serio. Los Uzumaki siempre han honrado a quienes nos ayudan. Estos trabajadores fueron obligados a venir aquí, sí, pero han trabajado duro, lejos de sus familias. Matarlos ahora no es nuestro estilo. Nagato habló después, con un tono suave pero firme. Estoy de acuerdo con ellos. ¿No es eso lo que significa ser Uzumaki? ¿Honrar a nuestros aliados, valorar la vida? No deberíamos matar indiscriminadamente. La vida humana es preciosa. Aina asintió en silencio, su acuerdo era evidente en su postura tensa. Kushina frunció el ceño y entrecerró los ojos. La resistencia de los demás la hirió. ¿Tan desconectada estaba de su clan? Para ella, la decisión era lógica. Los forasteros eran un riesgo y su profundo conocimiento de Akagakure era peligroso. Para ella, esto parecía sentido común. La voz de Rina interrumpió, apasionada pero predecible. Estoy de acuerdo con Lady Kushina. Kushina la ignoró. Rina se pondría de su lado, aunque dijera que la hierba era morada y los árboles azules. En otras palabras, era una persona que siempre decía sí a todo. Basta, dijo en voz baja, pero la palabra silenció la sala. No dejaré cabos sueltos. La única manera de asegurar que nuestros secretos sigan siendo nuestros, es acabar con ellos. Akagi volvió a abrir la boca. Pero mi señora, silencio. Lo interrumpió bruscamente, y Akagi se estremeció. Confiar en los forasteros fue lo que nos destruyó antes. No volveré a cometer el mismo error, Datebane. Mi decisión es definitiva. La sala quedó en silencio. Todos bajaron la mirada, reacios a desafiarla más. Sabían que, una vez que el Akakage hubiera pronunciado su sentencia final, no habría manera de cambiarla. Los consejeros guardaron silencio, con la mirada fija en la mesa y las manos fuertemente entrelazadas. Sabían que, una vez que el Akakage hubiera pronunciado su sentencia definitiva, no habría posibilidad de cambiarla. Al día siguiente se ejecutó la sentencia.
Bajo la luna, los trabajadores civiles fueron reunidos en un claro apartado, más allá de la aldea. Los guardias Uzumaki, con rostros sombríos, los ejecutaron con rapidez, sin dejar lugar al sufrimiento con sus espadas. El aire estaba cargado de olor a sangre y sal marina, los gritos de las gaviotas ahogados por el silencio del clan. La decisión resonó en Akagakure como una piedra en un estanque en calma. Los Uzumaki no eran ajenos a la muerte. Sus manos estaban manchadas de batallas y rescates. Pero estos eran civiles, no enemigos. Gente que había comido y reído con ellos. Muchos miembros del clan habían forjado vínculos y trabajado codo con ellos desde la fundación de Akagakure. Para los Uzumaki, la lealtad a los aliados era sagrada, y este acto se sentía como una traición a sus propios valores. Sin embargo, nadie se opuso a Kushina. No solo era inútil, sino que ella los había salvado y reconstruido su clan desde las cenizas. Desafiarla se sentía desagradecido. Lloraron en silencio. Su dolor era un peso silencioso en las bulliciosas calles del pueblo. Nagato fue el que más lo llevó. Nunca se había sentido cómodo matando, pero esto le pesaba de otra manera. Mientras recorría los pasillos del edificio Akakage, con su cabello rojizo cubriendo sus ojos atribulados por el Mangekyo Sharingan, un recuerdo lo asaltó sin querer. Un edificio medio derrumbado en Amegakure, con la lluvia goteando por los agujeros del techo. 3 niños acurrucados para protegerse del frío. Él, Yaiko y Konan. Fueron su primera familia, antes de los Uzumaki, y siguen siendo sus amigos más cercanos incluso ahora. Su devoción por Kushina era innegable. Ella le había dado un hogar, una familia y un propósito, pero su orden lo conmocionó. Su desconfianza hacia los forasteros lo carcomía. Incluso en su primer encuentro, Kushina se mostró reacia a salvar a Yaiko y Konan. Desde entonces, su frialdad ha aumentado. Él no duda que sea obra del señor Kurama. ¿Y si un día Kushina decidiera que ellos también eran meros forasteros? ¿Que representaban un riesgo? ¿Qué pasaría si sus sospechas se centraran en Yaiko y Konan? El pensamiento le heló hasta los huesos. Ya recordaba las pequeñas crueldades. ¿Cómo se le había olvidado construirles viviendas, obligándolo a albergarlos? ¿Cómo se le había olvidado racionar su comida? Siempre pequeñas cosas, insignificantes, pero deliberadas. Era prueba de su desdén. En cierto modo, pensó con amargura, les estaba haciendo lo que Konoha le había hecho a ella. Emitir juicios injustos basándose en lo que la gente no podía controlar. Era como si hubiera descargado todo su odio hacia las aldeas ocultas sobre cualquier forastero que estuviera cerca. Y por primera vez, Nagato se preguntó si la lealtad a la sangre valía más que la lealtad a la familia elegida por el corazón. Kushina, acostada junto a Kurama en sus aposentos, sintió el descontento silencioso del clan punzando los bordes de su detección de malicia. Ella lo empujó a un lado. Sus pensamientos vagaron, como solían hacer, hacia él. La libertad exigía sacrificio, y ella estaba dispuesta a asumir el odio del mundo entero si ese era el precio. Incluso si ese odio provenía de su propio clan. Para ella, la mayor virtud era la lealtad. Lo había creído desde Konoha, desde que sus supuestos amigos la abandonaron, desde que la aldea conspiró contra ella, desde que incluso Mito la traicionó. Los propios Uzumaki no eran inocentes, pues fueron ellos quienes la expulsaron a Konoha en primer lugar. Solo Kurama nunca la había traicionado. Solo él se había mantenido firme. Solo él la había querido por encima de todo. Por eso su lealtad siempre le pertenecería a él. Y al final, en medio del silencio del descontento de su clan, en los brazos de Kurama, su voz fue la única que realmente importó. Dentro de un santuario, en la cima de una montaña solitaria aislada de Akagakure, Kushina, Kurama y el pequeño F se prepararon para un ritual. El aire aquí era más tenue, más frío, y traía consigo una quietud que oprimía la piel. Altos cedros rodeaban el claro, con sus ramas meciéndose. El santuario se alzaba en el centro de todo. Este lugar había sido construido con esmero por su gente. El salón de máscaras no original se perdió en la destrucción de Uzushio, pero aquí, en la cima de este pico oculto, lo habían reconstruido. Docenas de máscaras espeluznantes colgaban en hileras a lo largo de las paredes, cada una tallada con un rostro distintivo e inquietante. Algunas riendo, otras frunciendo el ceño y otras con expresiones tan realistas que F se estremeció al verlas por primera vez. Abajo, tal como en el original, esperaba una cámara secreta, llena de pergaminos y técnicas conocidas solo dentro del clan Uzumaki. Cada centímetro del santuario estaba adornado con los sellos de Kushina. Entretejidos en la madera, la piedra y la tierra, brillaban tenuemente si se observaba con atención. Ningún intruso podía entrar en la cámara secreta sin sangre Uzumaki corriendo por sus venas.
Aún así, manipular el lugar sin cuidado significaba una muerte segura. Toda la estructura se autodestruiría, engullendo secretos e intrusos por igual. 7. Al propio Kurama se le prohibió la entrada, aunque no intencionadamente. El sello no lo reconoció. La barrera solo respondía a la sangre Uzumaki. Se quejó unos segundos al descubrir los defectos. Pero al final, los descartó con un movimiento de cola. Era un asunto trivial, apenas digno de un bufido. Últimamente, Kurama descubrió que su paciencia era puesta a prueba no por los sellos, sino por él mismo. En los últimos meses, al repeler las amenazas inmediatas, casi había recaído en viejos patrones. Los mismos ritmos que habían definido siglos de su existencia. Dormir, y dormir más. A los ojos del mundo, había sido una fuerza de la naturaleza, una calamidad que aparecía, destruía y volvía a desaparecer. Lo que nadie entendía era que había pasado la mayor parte de sus días en silencio. Haciendo en claros y disfrutando de la luz de la luna. De vez en cuando, se entretenía estudiando los jutsus de las naciones que dejó en ruinas, o reflexionando sobre las palabras del sabio de antaño. Pero la mayor parte del tiempo, dormitaba. Habría sido fácil, demasiado fácil, volver a caer en esa rutina. Con los conflictos momentáneamente distantes, las tentaciones del letargo le susurraban. Sin embargo, había una cosa, una razón, que lo mantenía alerta y alerta. Kusina. Con ella nunca hubo un momento aburrido. Nunca hubo silencio ni monotonía. A su lado, su soledad milenaria parecía casi una pesadilla. Si flaqueaba ahora, el precio sería mayor que su propio orgullo. No se reformaría simplemente años después, renaciendo del chakra como siempre. Esta vez era diferente. El fracaso significaba la destrucción de su consciencia, y peor aún, la muerte definitiva de Kusina. Todo habría terminado, para siempre. Él no permitiría que eso sucediera. Y así, llegaron a esto. El ritual. El consumo del 7 colas, Zmei, su hermano. Esa había sido la razón original por la que trajeron a F a su grupo. Despojarla de la bestia que llevaba dentro. Pero con el paso de los meses, Kusina se había encariñado con la chica. Kurama lo notaba en la forma en que le hablaba. El ritual importaba más que el poder. Si se hacía correctamente, preservaría la vida de F al dejar parte del chakra del 7 colas en su interior. A Kurama no le importaba ese resultado. Habría devorado al 7 colas sin dudarlo de no ser por la insistencia de Kusina. Pero por su bien, accedió. Porque ella se lo había pedido. Supone que ni siquiera el corazón endurecido de Kusina soportaría matarla. Quizás sea porque se identificaba con F como un compañero Jinchuriki. Ahora la chica estaba sentada, inquieta, al borde del santuario, con sus ojos naranjas yendo y viniendo entre las máscaras y Kusina. Su miedo era evidente. Kurama, ¿está todo listo? La voz de Kusina era solemne. HN. Gruñó en confirmación. Señaló las camas que habían traído al santuario. Acuéstate aquí cuando estés lista. Kusina asintió. Se giró, agachándose para quedar a la altura de los ojos de F. Las pequeñas manos de la chica retorcían el dobladillo de su vestido. Señora Kusina, ¿va a doler mucho? Sus ojos se movían de uno a otro. El bicho que llevo dentro está furioso. Lo siento vibrar. Kusina se agachó a su lado, apoyando una mano en su hombro. Te dolerá, F, no te voy a mentir. Pero es necesario, ¿de acuerdo? Estarás bien. Su voz era suave, casi maternal. F se mordió el labio. ¿Y si, duele demasiado? ¿Y si, no lo logro? Kusina extendió la mano y se colocó un mechón suelto de cabello verde detrás de la oreja. Entonces estaré aquí todo el tiempo. No te irás a ninguna parte. Kurama resopló desde donde se cernía junto a ellos, moviendo la cola perezosamente. Vivirá. Las focas están estables. Es dolor, nada más. F lo miró con el ceño fruncido. Es fácil decirlo. Eres enorme, aterrador y fuerte. Los ojos carmesí de Kurama se entrecerraron levemente, divertido. El punto es que da miedo, mocoso. Recuérdalo. Kurama, Kusina le lanzó una mirada penetrante, aunque no había enojo real en ella. Deja de intentar aterrorizarla. Ignóralo. Le apretó el hombro a la chica. Lo haremos juntas. Tú también eres fuerte, ¿sabes? F esbozó una leve sonrisa, y su ansiedad se alivió un poco. De acuerdo. Intentaré ser valiente, como tú. Kurama resopló, volviéndose hacia el altar. Basta de charla. Acuéstense los dos. Esto no es una fiesta de té. Señaló las camas. Kusina guió a F hasta su cama, ayudándola a acomodarse sobre la superficie acolchada. Solo respira, F piensa en algo bonito, como las flores del puerto.
Se subió a su propia cama, respirando con más calma mientras se preparaba para la prueba. Kurama empezó. Tranquila, Kusina. Sme va a luchar, no dejes que te preocupe. Su voz era firme y autoritaria. Niña, cuando sientas que se mueve, suéltalo. No te sujetes, o te dolerá más. La voz de F tembló. Ahora zumba más fuerte. No le gusta esto. Se aferró a los bordes de la cama, con los nudillos blancos. Dile que se calle, gruñó Kurama, mientras el aura verde brotaba de F, brillando como llamas etéreas. Fluyó hacia el estómago de Kusina, donde el sello del 9 colas brilló en respuesta. Ambos se tensaron, con el dolor grabado en sus rostros. F gritó, arqueando su pequeño cuerpo, mientras Kusina apretaba la mandíbula. Sus ojos azules ardían de determinación. Está luchando duro, siseó Kusina con los dientes apretados y la voz tensa. Smei es testarudo, ¿eh? Kurama entrecerró los ojos. La imagen le trajo recuerdos del día en que Mito le entregó su carga a Kusina. Había sido cauteloso entonces, cuidándose de no oponerse demasiado a la transferencia. No quería causarle una pesadilla a Kusina el mismo día en que se convirtió en su anfitriona. Sabe lo que le espera. Siempre ha sido una molestia. Pero no se librará de esto. Solo concéntrate, Kusina. Lo estoy intentando, Datebane. Espetó, con la frente perlada de sudor. Sus manos se aferraron a la cama. F gimió, con voz débil pero feroz. Está furioso conmigo. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero se mantuvo quieta. Sigue respirando, lo estás haciendo genial. Forzó una sonrisa, aunque su cuerpo temblaba por el esfuerzo de contener al 7 colas, junto con el 9 colas. La voz de Kurama interrumpió, aguda pero firme. Habla menos, concéntrate más. El sello aguanta, pero ambos se resbalan. No me estoy resbalando. Replicó Kusina, aunque su respiración entrecortada la delataba. Solo, ayúdame, zorro gigante. Su desafío provocó una risita en Kurama. Pasaron las horas, y el santuario se llenó del zumbido del chakra. Los gritos de F se convirtieron en gemidos, su pequeño cuerpo exhausto, mientras que la respiración de Kusina se volvió dificultosa, con los nudillos blancos. Finalmente, el aura verde se atenuó, absorbida por completo por el sello de Kusina. Smei había desaparecido. Su fragmento divino se había fusionado con el de Kurama en su interior. A diferencia de la malicia artificial del 0 colas, el 7 colas era una pieza real del árbol de Dios. F se desplomó sobre su cama, inconsciente pero viva. Kusina se incorporó lentamente, empapada en sudor, con el pecho subiendo y bajando con fuerza. La mano de Kurama se extendió, rozando su cabello húmedo con una delicadeza que habría aturdido a cualquiera que alguna vez le temió. Se acabó, murmuró. Por un momento, el mundo pareció quedarse quieto. Entonces los ojos de Kusina se abrieron de golpe. Su expresión se endureció, fría como el hielo. ¿Qué pasa? Preguntó Kurama, con un tono plano pero alerta. El ojo mental de Kagura se estiró hacia afuera y su voz se convirtió en hielo. Es Nagato, y Yaiko. Conan también. La propia consciencia de Kurama la siguió. Recorrió la isla con sus sentidos, y allí estaba. Un pequeño bote surcando el agua, con 2 figuras a bordo, alejándose de la isla. El distrito residencial de Akagakure bullía levemente con el bullicio de la vida aldeana. Yaiko, Conan y Nagato estaban reunidos en su casa. La casa estaba en silencio, con las lámparas atenuadas y las persianas bajadas. Desde fuera, parecía una casa Uzumaki cualquiera, limpia y cuidada, pero en el interior se respiraba un aire de secretismo. Como uno de los Uzumaki de mayor rango en términos de poder, a Nagato le habían concedido una propiedad de lujo. Sus salones eran espaciosos, su jardín estaba lleno de flores rojas y su ubicación cerca del edificio Akakage, el centro de la aldea, hablaba de su importancia. Tenía todo lo que pudiera necesitar. Y, sin embargo, los 3 no disfrutaban de ninguna de sus comodidades. En cambio, se acurrucaban en el sótano, en voz baja, como si las sombras pudieran delatarlos. Una vela parpadeaba entre ellos, y su llama se doblaba cada vez que uno de ellos se movía. Nagato, ¿estás segura de que es buena idea? La voz de Yaiko rompió el silencio, con un matiz de vacilación poco común. Siempre era el más atrevido de los 3. Era extraño verlo así. Sí. La respuesta de Nagato fue firme, aunque la vacilación tiñó su voz. Sus ojos carmesí brillaron tenuemente en la penumbra. No creo que estén seguros aquí a largo plazo. El clan me protegerá, pero tú, su voz se apagó, bajando la mirada. Todos los que querrían atacarte ya están concentrados en Lady Kusina. Ya deberías estar a salvo en el continente. La suave voz de Conan rompió la tensión. ¿Y tú, Nagato?
Sus ojos, normalmente tan tranquilos, brillaron de preocupación. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Nagato apretó los labios. Bajó la mirada hacia sus pálidas manos que descansaban en su regazo. Me quedaré aquí. La silla de Yahiko se estrelló contra el suelo con fuerza. ¿Qué? Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía, y de inmediato miró al techo como si esperara que alguien lo oyera. Bajando el tono, añadió con urgencia. Estarás jodido si te quedas aquí. Ya sabes cómo se siente con la insubordinación. Conan asintió, en silencio, pero con urgencia, sus ojos suplicando a Nagato que reconsiderara. La voz de Nagato se quebró y volvió la mirada hacia el rincón oscuro de la habitación. No puedo irme. El clan Uzumaki es mi hogar, mi sangre. Es donde pertenezco. No a ningún otro lugar. El rostro de Yahiko se contrajo, una mezcla de frustración y dolor. ¿Ni siquiera con nosotros? ¿Tus amigos? ¿La familia que construimos juntos? Su voz se quebró. Los tres habían sobrevivido a las lluvias de Amegakure, luchado codo con codo y forjado un vínculo que él creía más fuerte que el acero. Escuchar a Nagato decir algo diferente fue como un puñal en el pecho. Yahiko, no lo hagas más difícil, suplicó Nagato con voz áspera. Lady Kusina nos salvó a todos. A ti, a mí, a Conan y a todo mi clan. Me dio un propósito y un hogar. No puedo simplemente darle la espalda. Las palabras le impactaron profundamente. Yahiko bajó la mirada, frotándose la nuca, y su desafío se desvaneció. Tienes razón. Lo siento. Es solo que, maldita sea. La voz de Conan era apenas audible, un suave susurro. Siempre hemos sido los tres. Nagato apartó la mirada. Las sombras le ensombrecieron el rostro. Lo sé. Pero las cosas no pueden seguir igual para siempre. Ahora mismo, esto es lo que tenemos que hacer, mientras ella absorbe al siete colas. Ante eso, Yahiko y Conan guardaron silencio. Asintieron lentamente, con reticencia, como quienes aceptan una sentencia inapelable. Los muelles de Akagakure estaban inquietantemente silenciosos, sin el bullicio habitual de pescadores y shinobi bajo el sol del mediodía. El fuerte aroma salado del océano se mezclaba con el tenue aroma a madera de los barcos que se mecían suavemente en el puerto. Los Uzumaki habían evolucionado desde sus días en que dependían únicamente de Kurama para salir de la isla. Ahora, elegantes embarcaciones se alineaban en los muelles. Nagato, Yahiko y Conan permanecieron juntos por última vez, con un pequeño bote preparado para la partida de los dos últimos. La voz de Nagato era firme, pero con un tinte de arrepentimiento. Necesito sellar tus recuerdos. No me borrará a mí ni a nuestro tiempo juntos, solo los secretos de los Uzumaki. ¿Lo entiendes, verdad? Yahiko y Conan asintieron sin dudar. Su confianza en Nagato era absoluta. Se arrodillaron ante él, con la cabeza ligeramente inclinada, mientras Nagato levantaba las manos. Un suave resplandor amarillo emanaba de sus palmas. Su chakra era preciso y controlado. Colocó una mano sobre la frente de cada uno de ellos y el calor de su chakra se filtró en sus mentes. El proceso de sellado fue rápido, casi imperceptible. La maestría de Nagato en el control del chakra hizo que la técnica fuera impecable. Aunque no era un especialista en Fuinjutsu, crecer con el Rinnegan le había proporcionado un control del chakra casi perfecto. 8 Cuando dio un paso atrás, con las manos ligeramente temblorosas, dijo: «Eso es todo». Los ojos de Yahiko brillaron mientras contemplaba el horizonte, la interminable extensión de agua que se extendía ante ellos. «No puedo creer que haya terminado», murmuró, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Conan, normalmente tan serena, se derrumbó. Abrazó a Nagato, ahogando sus sollozos contra su pecho. Yahiko se unió a ellos, sus propias lágrimas cayendo libremente. La fachada estoica de Nagato se desmoronó, y lágrimas silenciosas corrieron por su rostro mientras abrazaba a sus amigos con fuerza. «Tal vez algún día nos volvamos a encontrar», susurró mientras se separaban, con la voz cargada de emoción. «Me aseguraré de que suceda», dijo Yahiko con fiereza, agarrándolo del hombro. «Pase lo que pase». Conan asintió, con el rostro surcado por las lágrimas y una expresión de determinación. «Te encontraremos, Nagato». Nagato esbozó una sonrisa triste. «Eso espero». El barco crujió cuando Yahiko y Conan subieron a bordo, sus siluetas diminutas contra la inmensidad del océano. Mientras navegaban hacia tierra firme, el sol del mediodía proyectaba un resplandor dorado sobre el agua, iluminando su partida. Nagato permaneció clavada en el muelle. Y mientras observaba cómo el barco se hacía cada vez más pequeño a lo largo del horizonte, un pensamiento pesaba en su mente. El amanecer había pasado. Las horas transcurrieron.
Nagato permaneció en el muelle mucho después de que desaparecieran, con la brisa marina tirando de su capa y las olas golpeando la madera bajo sus pies. Había pasado la noche anterior debatiéndose con su decisión, dividido entre la lealtad a su sangre, el clan Uzumaki, y la familia que había elegido, Yahiko y Conan. Y al final, había optado por la cobardía, negándose a elegir por completo, intentando preservar ambos. Amaba a los Uzumaki, y amaba a Yahiko y Conan. No podía romper ninguno de los dos vínculos, así que se partió en dos. Cobarde, quizás. Pero en el fondo sabía que no habría elegido otra cosa. Un repentino escalofrío le recorrió la espalda. El aire se agitó. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Su cuerpo se tensó como si se hubiera sumergido en agua helada. Solo había una persona en este mundo que podía infundirle ese tipo de terror. Se giró lentamente, encontrando su mirada. Su rostro era una máscara de hielo, frío e inflexible. Sin embargo, había en él cierta fragilidad, como la superficie congelada de un lago que se rompería en cuanto alguien la pisara. Su cabello rojo se mecía con la brisa y sus ojos azules lo miraban con una intensidad que le debilitaba las rodillas. ¿Por qué?, preguntó ella. Una palabra, y aún así, cargaba con el peso de 1000 preguntas. ¿Por qué actuaste a mis espaldas? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué me traicionaste? A Nagato se le hizo un nudo en la garganta. Apenas había vislumbrado las emociones de Kushina. Ella las guardaba con fiereza, compartiéndolas solo con Kurama. Y, sin embargo, en 2 años, había visto aparecer grietas, pequeños momentos en los que su corazón se desmoronaba. Este era uno de ellos. No podría soportar verlos heridos, susurró finalmente. Su expresión se suavizó, pero solo un poco. Podía percibir su sinceridad. Kushina, con su conexión con Kurama, siempre sabía cuando alguien decía la verdad. Aún así, su mirada seguía siendo penetrante. No me arrepiento de haber dejado a Megakure, continuó con voz temblorosa pero llena de determinación. No me arrepiento de lo que hemos construido aquí. Los Uzumaki son mi familia. Siempre lo serán. Pero Yahiko y Conan, son una familia diferente. Su mirada se posó en las tablas del muelle. Lo siento. Pero mi lealtad siempre estará dividida. Podrías haber venido a mí, dijo Kushina, con un tono firme pero no sin un rastro de dolor. Los labios de Nagato se curvaron en una sonrisa amarga. ¿Podría? Esta vez, sus ojos vacilaron. Ambos sabían la verdad. La desconfianza de Kushina hacia los forasteros era profunda, y Yahiko y Conan nunca se habían ganado del todo su aprobación. Sellaré sus recuerdos. Tragó saliva, moviéndose con inquietud. No serán una amenaza. Kushina volvió a mirarlo, observándolo de cerca. Sintió una gota de sudor en la nuca. La brisa marina era fresca, pero su silencio hacía que el aire se sintiera sofocante. Eres de la familia, dijo finalmente, con voz más suave. Así que te concederé este favor. El rostro de Nagato se iluminó, pero su expresión se endureció. Pero esta deslealtad no quedará impune. El cuerpo de Nagato temblaba, pero se obligó a arrodillarse con la cabeza agacha. Aceptaré cualquier castigo. Kushina lo menospreciaba, con emociones complejas. Si había algo que odiaba por encima de todo, era la traición. Podía soportar a ladrones, asesinos, incluso al mismísimo Madara Uchiha. Pero la traición venía de los más cercanos, de aquellos en quienes confiabas. Esa era la herida más cruel de todas. Y Nagato la había traicionado. Sin embargo, lo había hecho no con malicia, sino con amor. Solo tenía 12 años, un niño a pesar de su madurez. Su sinceridad era real. Ella lo veía mejor que nadie. Pero, no podía dejar que esto quedara sin respuesta. Dame tu brazo, ordenó. Nagato lo extendió sin dudarlo, con la cabeza aún gacha. Ella lo sujetó con firmeza, casi desequilibrándolo. Ella presionó su mano contra su antebrazo, y un sello con forma de zorro cobró vida, quemándole la carne. Nagato gimió. El dolor era diferente a todo lo que había sentido antes. Una agonía abrasadora que parecía llegarle hasta el alma. Este sello fue desarrollado con la ayuda de Kurama, dijo Kushina con frialdad. Usa su poder para detectar la malicia. Siempre que albergues un pensamiento desobediente, arderá. Ella lo soltó, y él se desplomó en el muelle, agarrándose el brazo y gimiendo. La marca brilló con una luz roja y fría. El olor a carne quemada llenaba el aire. Llevarás esta marca el resto de tu vida, su voz lo interrumpió mientras se retorcía. Este es el precio de la traición. Nagato la miró, con sus ojos de Mangekyo Sharingan llenos de dolor, pero también de aceptación. Había tomado su decisión y asumiría su peso. La plaza del pueblo de Akagakure bullía con la silenciosa tensión de la anticipación.
Un anuncio había circulado por el clan Uzumaki, convocando a todos a reunirse ante una plataforma erigida rápidamente en el corazón del pueblo. Más de 100 miembros del clan, con el pelo rojo reflejando el sol del atardecer, atendieron la llamada sin dudarlo. Formaron filas ordenadas, con rostros curiosos y susurros audibles. La plataforma estaba adornada con estandartes negros con el remolino rojo de Uzumaki. Kushina había emitido la citación solo horas después de resolver el desafío de Nagato. Ella había subestimado la profundidad del descontento de los miembros de su clan por su decisión de ejecutar a los constructores, forasteros que habían ayudado a construir los muros de Akagakure. Había asumido que compartían su desilusión, su desconfianza, ganada con tanto esfuerzo, hacia quienes no pertenecían al clan. Después de todo, los Uzumaki habían sufrido la destrucción de Uzusio, traicionados por aliados que se volvieron contra ellos. ¿Cómo era posible que su gente no viera las sonrisas de los constructores como máscaras que ocultaban una traición inevitable? Creía que su decisión de eliminar a los constructores foráneos era obvia y necesaria. Para ella, el asunto debería haber sido evidente. Nunca se podía confiar en estos forasteros. No de verdad. La historia ya le había enseñado el precio de la ingenuidad. Pero la vacilación de Nagato había revelado algo inquietante. Su gente no era tan insensible como ella. Aún se aferraban a una inocencia peligrosa, incapaces o reacios a ver la traición hasta que ésta les golpeaba por la espalda. Aún recordaban con cariño a los hombres y mujeres con quienes habían comido, compartido risas y trabajado codo con codo durante la construcción. No podían aceptar que bastara con un susurro, un soborno o una debilidad para que los secretos de su clan se revelaran. Sin embargo, su pueblo dudaba de ella. No había habido ninguna rebelión abierta ni desafío a su liderazgo, pero el descontento subyacente era palpable. Necesitaba aclarar las cosas, hacerles entender por qué había hecho lo que había hecho. Kushina subió al escenario. Vestía un sencillo cheongsam negro adornado con espirales Uzumaki carmesí, con el pelo recogido en un moño suelto. Su apariencia, delicada y casi aniñada, podría haber parecido contradictoria con su reputación, de no ser por el aura opresiva que emanaba. Aquella opresión pesaba sobre cada persona, oprimiendo cada pecho. La clase de presión intangible que solo podía emanar una persona que había masacrado a miles. Imagen, se mantuvo erguida, sus ojos azules escudriñando el mar de pelirrojos hombres del clan. Con chakra potenciado, su voz resonó por toda la plaza, clara e inquebrantable, cargando con el peso de su convicción. Susurras crueldad. Murmuras que he derramado sangre innecesariamente. Cuestionas. Preguntas. ¿Por qué los maté? ¿Por qué derramé la sangre de quienes construyeron estos muros? La multitud se agitó, una oleada de inquietud los recorrió. Algunos apartaron la mirada, mientras que otros se inclinaron hacia adelante, pendientes de sus palabras. Te diré por qué. La voz de Kushina se alzó, cortante. Porque no eran Uzumaki. Porque vieron lo que ningún forastero debería ver. Nuestros secretos, nuestra fuerza, nuestro santuario. Dejarlos vivir habría sido invitar a la traición. Confiar en ellos habría sido clavarnos una daga en la garganta y esperar el día que decidieran atacar. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas. Dio un paso adelante, llenando la plaza con su presencia. Pero escúchame ahora y comprende. Lo que he hecho, lo he hecho por nosotros, por los Uzumaki, por nuestra supervivencia, por nuestro futuro. Los forasteros ayudaron a construir estos muros, sí. Colocaron las piedras con sus manos, pero nunca debieron caminar sobre ellas. Nunca debieron vivir entre nosotros. La multitud murmuró, una mezcla de asentimiento y vacilación. Algunos asintieron, con el rostro endurecido, mientras que otros se removieron incómodos, su confianza en ella en conflicto con sus dudas persistentes. Los ojos de Kushina brillaron. No somos un clan que se doblega. No somos un clan que ruega. Somos un clan que perdura. Perduramos porque estamos dispuestos a ser despiadados cuando otros son débiles. La misericordia es un lujo para quienes ya están a salvo. No estamos a salvo. Nos yerguemos sobre las cenizas de Uzusio, rodeados de enemigos que quieren vernos caer de nuevo. ¿Deseas vernos caer de nuevo? El silencio se quebró. Desde el centro de la multitud, una voz gritó. ¡No! Otros la siguieron, una creciente oleada de desafío ante la idea. No, no lo harás. Tronó la voz de Kushina, igualando su fervor. Y yo tampoco. Así que elegí como un líder debe elegir, no por comodidad, ni por sentimentalismo, sino por supervivencia. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. La plaza rebosaba energía, el aire cargado con el peso de su convicción. Que el mundo nos llame crueles.
Que nos llamen despiadados. Que tiemblen ante el nombre de Uzumaki. Porque la verdad es esta. Solo un pueblo temido jamás volverá a ser conquistado. Recuerda esto. Nuestra supervivencia no está en sus manos, está en las nuestras. La multitud estalló, las voces chocaron como olas rompientes. Uzumaki. Uzumaki. El cántico se intensificó. Kusina levantó las manos, ordenando silencio, con la respiración agitada aunque su pulso latía con fuerza. Si creen que mi trabajo es correcto, continuó con voz más suave pero no menos autoritaria, si creen que he sido diligente, que he trabajado, que los he defendido durante estos casi 2 años, que he empleado mi tiempo decentemente al servicio de mi pueblo, hizo una pausa, recorriéndolos con la mirada, retándolos a apartar la mirada. Voten ahora. Si la respuesta es sí, defiéndanme como yo los he defendido. La respuesta llegó en una erupción de cánticos. Larga vida a la Kakaje. El grito se repitió una y otra vez, hasta que las palabras se fundieron en una sola declaración atronadora. Su nombre resonó en los muros, en las montañas y en el cielo. Los Uzumaki, unidos una vez más, se mantuvieron firmes. Su fe en ella estaba asegurada. Mientras miraba el fuego y escuchaba sus cánticos, Kusina se permitió una pequeña sonrisa, disfrutando de la energía del momento. Cuando los cánticos finalmente se apagaron y la plaza se vació, Kusina regresó a su hogar por los silenciosos pasillos. La euforía de la victoria aún latía en sus venas, pero bajo ella latía el familiar dolor de la soledad. Cada triunfo parecía traer consigo ese eco, otro peso sobre sus hombros. Se quedó junto a la ventana, contemplando la aldea que se extendía a sus pies. Los estandartes carmesí y negros ondeaban con la brisa vespertina, y el lejano sonido de las olas rompiendo contra la orilla llenaba el silencio. Sus aposentos eran sobrios pero elegantes, adornados solo con objetos prácticos como pergaminos de fuinjutsu y una flor roja en un jarrón. Kurama se movió junto a ella. Su presencia le producía una cálida sensación en el pecho. Había permanecido en silencio durante su discurso, pero ahora su voz profunda y resonante la interrumpió. Estuviste magnífica. Kusina parpadeó, casi sobresaltada por el inusual elogio. Se apartó de la ventana, con las manos apretadas a los costados. ¿Magnífico? Preguntó dubitativamente. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Si he ido demasiado lejos sin darme cuenta. 9 Eres justo lo que necesitan, lo que necesitas, dijo Kurama, con una dulzura que rara vez oía. Los cargaste, Kusina. Cada palabra, cada aliento. Convertiste su miedo y su descontento en fuego. Necesitaban creer en algo inquebrantable, y tú se lo diste. Tragó saliva y bajó la mirada al suelo. Lo dices con mucha nobleza. Una de las colas de Kurama se desplegó, envolviéndola como un cálido abrazo. Es noble, replicó. La fuerza no es crueldad, y sobrevivir no es nada de lo que avergonzarse. Tú no eres como ellos, Kusina. Eres algo más, y te siguieron porque lo percibieron. Kusina se inclinó hacia él, la tensión de su cuerpo se disipó. El peso que oprimía su pecho se alivió, atenuado por su tranquila seguridad. Kurama, susurró, con un rastro de vulnerabilidad deslizándose a través de su exterior cauteloso. Bajó la cabeza hasta rozar su rostro, sus ojos rojos, firmes e inquebrantables. No importa lo que digan ellos, o el resto del mundo, solo te admiraré. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, oculta contra su cuerpo. Se permitió exhalar profundamente. El fuego en su pecho ya no ardía, sino que permanecía firme, protegido por su calor.